Suscríbete a la Panterita. De América, pero quiero ir directamente a los protagonistas. Hoy tengo algo muy fuerte. Tenemos algo fuerte acá con los compañeros que si salimos al aire con el protagonista va a ser realmente muy importante. Muy, muy importante. Es algo que tiene que ver con puntos suspensivos. Hasta ahí. Vamos a esperar. Tengamos paciencia y vamos a... Si lo tenemos al aire a la persona, al protagonista, yo creo que puede ser la noticia del día. ¿Es de los coperos, Bruno? ¿Algo de los coperos? No. Fuerte entonces. Cada vez más fuerte. Y... ¿me puede pasar las medidas, Twitty? Solamente eso estoy esperando. Por favor, te pido. Vamos a Julio César Cáceres y Saúl Salcedo. El triunfo Olimpia. El hincha opina. El gol de Olimpia. Olimpia sigue con vida. Eso puede ser como título. Sigue con vida. Revivió, claro. Revivió. Más vivo Pero que vos ya lo nunca. mataste a Olimpia, no estaba muerto, hermano. No ¿Cómo estaba que revivió? No estaba muerto, pero estaba con muy pocas chances. Sigue con vida. Estaba muy no cerca revivió. del respirador artificial. 7753. No, más vivo que nunca. Vos sabés que hay un Ah, Más par- vivo que nunca. Mira, Vos tenés acá todos los defensas hoy. 7753. La revivió. próxima fecha, hermano, puede ser. O sea que quiere decir que ya Espera que voy a ver un poco, a ver Ariel- si están equivocados. Ariel entonces ya lo tenía por muerto al Olimpia. Acá está. Ahí está. A ver, no me diga que la libreta almacén No, llega. No, y que esto es lo que anoté ayer. Esto es lo que tengo aquí. Tengo todo. Y que estábamos haciendo los cálculos. Yo creo que ¿cómo hicimos los cálculos allá al final? No, Después vamos a pero a hicimos todos los ensayos posibles. Yo y- creo que se cumplió la lógica anoche. Ganaron los locales. Y el ejercicio que hacíamos con los hinchas de Olimpia, ¿qué preferían de corazón o la realidad pura? Ellos decían, bueno, si voy a la realidad quiero que gane Colón y que gane Olimpia. Y la mayoría tuvo esa tendencia y fue lo que al final pasó, ¿verdad? Perdió... Por eso una cosa el tema de la chance o la rivalidad. Claro. Fíjate, los 2 goles anulados a Colón contra Olimpia. Vos mirá ahora y hasta termina beneficiándole a Cerro. Gracias a eso Cerro todavía es puntero. O sea, en esto del eterno Cerro Olimpia, Olimpia Cerro, yo quiero que le vaya mal a mi eterno rival. Así. No, acá está. Ahora es una... de forma indirecta y directa están allí. Por eso decía ayer inclusive, más allá de estas sensaciones que se generan, que tienen mucho que ver porque el fixture no es equitativo, o sea, no es que todo el mundo juegue. Ayer Olimpia ya jugó su último partido local, Peñarol jugó su último partido visitante, Por eso, Dani, ese tipo de cosas. En Peñarol, más allá del puntaje que tienen, no hubo una sensación de abatimiento en lo de la Riera y el juego que lo como ayer, porque son Menos 6 sí. puntos como local. Si llega a sumar los 6 van a 9 y con 9 Se puede pelear. Entran. No, Porque fíjate. vos haces combinación de otros resultados y le alcanza para entrar. Pero por eso, o sea, uno Por ahí entiende. quizás segundo de algún otro equipo, pero están entrando. Claro, uno entiende, por eso quiero entenderle un poco a Ariel, el tema de todo se lleva a una exageración, sí, pero dice mucho. Entonces, en la previa se decía, no, pero Cerro está casi por clasificar, Olimpia está... No, y vos ves, y el fallo del Olimpia era que no había ganado el local su partido contra Colón. Allí es donde se produce el desnivel. Después, fíjate que en todos los partidos siempre venía ganando el local y siempre colocamos ese asterisco. El tema de lo que fue la primera fecha entre Olimpia y Cerro Porteño, donde Olimpia hizo de local. Pero ayer volvieron a ganar los locales, volvieron a hacer partidos desde el resultado parejo. Después cuando analicemos, creo que Cerro la saca barata con el 1-2. Por Dios. Y Olimpia, me parece que hasta si yo hago el comparativo entre quién sufrió más entre Cerro y Olimpia contra Peñarol en el 0-1, yo creo que ayer el segundo tiempo de Olimpia fue recontra tranquilo. Después de unos 20 minutos y uno dice, porque creo que no fue muy
explícita la consulta, pero tampoco ahondó mucho Julio en el tema de la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si no se lesionaba a Pollo? Porque termina siendo la excusa perfecta para reordenar en una jornada donde nos cuesta el tema de cambiar de dibujo cuando queremos plantear desde el vamos. Vamos, protagonistas, señores, al aire. Julio Cáceres, Saúl Salcedo, el hincha opina y el gol de Olimpia. Hablamos de Cerro en un momento, hablamos de Guaireña, Libertad, campeonato. Tenemos de todo, Champions League incluida. Vamos. Los primeros minutos ellos salieron a presionar bien arriba, nos incomodaron un poco, pero después de esos primeros 5 minutos creo que nos acomodamos mejor y supimos manejar bastante bien el partido. Creamos varias situaciones de gol, situaciones muy claras, y golpeamos justo cuando teníamos que hacerlo y luego ya mantuvimos el resultado. Los primeros minutos, de la forma que nosotros habíamos planteado, uno de los jugadores a lo mejor no se paró como teníamos previsto, ¿verdad? Entonces nos costó. Inclusive erramos también y dimos la oportunidad en la primera llegada de ellos, ¿verdad? Después rápidamente pudimos modificar el sistema más o menos que queríamos jugar, y ahí los muchachos empezaron a empezar a agarrar confianza, a empezar a generar situaciones. La intensidad era lo que nosotros también queríamos colocarlo en el primer tiempo, donde los jugadores normalmente entran frescos y generábamos de vuelta, ¿verdad? Pero no lo pudimos concretar, ¿verdad? Algunas veces incomoda un poco, pero es normal, es partido de copa y tenés que tener intensidad, y bueno, pudimos marcar en una pelota parada en el primer tiempo, y de ahí además, como lo dijiste, lo supimos mantener, lo supimos jugar. Cada tiempo era utilizar a nuestro favor, y creo que fue muy meritorio el trabajo de los muchachos. ¡Olimpia, vamos, Olimpia, carajo! ¡Olimpia siempre, Olimpia siempre! El hincha opina. ¡Olimpia, Olimpia, campeón! ¡Fuerza! Olimpia puso huevo. Olimpia puso huevo. ¡Aguante, Olimpia! Claro, contento con la victoria. ¡Aguante, Olimpia! Con el resultado, eso es lo que importa. Aguante Olimpia, ¡sape! Olimpia, carajo, vamos todavía. Olimpia campeón, ganó. Olimpia, carajo, vamos. Sufrido, pero valió la pena. Olimpia, vamos que ganamos. Vamos, Olimpia puso, ¡vamos, Olimpia! Así hay que jugar la copa, con huevo, con garra, hay que meter y a saber aguantar. Partidazo. Aguante Olimpia, aguante Olimpia. ¡Grande, Olimpia! Olimpia campeón. Hay que ganar. ¡Esto es Olimpia, carajo! Vamos Olimpia, no le den por muerto jamás. ¡Carajo, Olimpia! ¡Estamos vivos! Olimpia es Olimpia. Sufrido, pero Olimpia es Olimpia. Tranquilo, paso a paso, tranquilo, falta un partido importante. Fue un partido típico de Copa Libertadores, el diente apretado en que Olimpia, impulsado por su hinchada. ¡Grande, Olimpia! Olimpia. Vamos Olimpia, vamos. Sí se juega. ¡Olimpia! ¡Con huevo! Puso huevo, Olimpia puso huevo. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia, carajo! ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, Tito, carajo! ¡Así se juega! ¡Bien, Olimpia, carajo! ¡Buena! ¡3 puntos! Se ganó, eso es lo más importante. Partidazo, lindo partido. Típico de Copa Libertadores. Típico de dos clubes tradicionales y bueno, ganó en lo importante. Un gran partido, ganamos con merecimiento. Nos robó un penal clarísimo en el primer tiempo. Es una lástima el referato dirigido por los brasileños. Gracias, doctor. A usted. Olimpia es mi vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Es el Olimpia, el gran Olimpia. Todos jugaron muy bien, muy especialmente la mención muy especial para Derle. Jugó una maravilla. El gran capitán. Se viene Fernando Cardoso, centro que va. ¡Cabezazo, gol! ¡Qué grande que es Olimpia! ¡Gol!
soberbia categoría para poner el 1-0. Flechazo certero de Olimpia. Arriba aquí en el estadio Defensores de Chaco. Olimpia es historia. Olimpia es Copa Libertadores. Olimpia llega el primero. Saúl, por ahora, le está dando la victoria al tricampeón de América, al campeón del mundo. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Ante la adversidad, Olimpia se repone. Canta Marquito, gana Olimpia en el choque de históricos, en el choque de los múltiples campeones. Olimpia 1, Peñarol 0. Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Daniel Echun. Hace 2 jugadas ya les contábamos que Olimpia merecía el gol. Imagínense en qué momento maduró el cabezazo de Saúl Salcedo, que saltó más que todos los gigantes del equipo uruguayo para meter el testazo, porque había que ser certero para vencer a Dawson, que estuvo aguantando lo que era un equipo furioso, un equipo que entendió que con el nerviosismo no se ganaba, sí con fuerza, sí con agresividad y mucho fútbol. Por eso, a través del balón detenido, se hace justicia en el marcador para que Olimpia, por fin en esta fase de grupos, pueda gritar un gol a todo pulmón, no un descuento como ocurrió en el campeón del siglo, sí con este tanto de Salcedo para que se meta nuevamente en la charla de la clasificación. Federico Arias. Para que se encienda la noche, para que se escuche bien fuerte el grito de gol. Sí, habíamos dicho que ya nada quedaba de aquel partido en el que por 10 minutos los iniciales Peñarol se lo llevó por delante a Olimpia. Ahora se dio vuelta la moneda, como se dice. El que lo llevó por delante fue el equipo paraguayo, con un Richard encomiable, con Derlis astuto sobre el sector izquierdo, Cardoso, Gómez, Otálvaro empujando, y el centro desde la derecha, el tiro de esquina, y sí con resorte prácticamente. El salto es perfecto de Salcedo, el cabezazo ni hablar hacia el poste derecho con potencia. Esta vez ni dos Dawson podían llegar a esa pelota para que explote el defensor del Chaco, para que Olimpia siga creyendo, para que Olimpia lastrine un Peñarol que había arrancado bien, pero ahora va sufriendo el trámite del partido. El primero de Olimpia. A los 33 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo Electro, van mejorando tu calidad de vida. 209 de la Copa Libertadores, es el segundo que marca en este torneo Saúl Salcedo, 12 de Olimpia, quinto que le convierte a Peñarol. Del triunfo final. Muy bien, ahí está el triunfo Olimpia. Quiero aprovechar el tiempo en radio. Si nos pueden pasar 0972-730-730. 0972-730-730. ¿Quién es el chico que entró ayer, irrumpió repentinamente, ingresó a la cancha? Un tiro de esquina para pero él buscó algo con un jugador de los Olimpia. A mí me dijo un oyente hoy que lo buscó a Gómez. ¿Ah, sí? Hay una foto que le está con un celular para grande. sacarse una selfie o algo. Entró con el celular. Y ahí yo vi que el jugador de Peñarol, medio perdiendo la paciencia porque faltaba poco ya, lo quiso sacar y se le vinieron todos los Olimpia. Y el guardia también quiso ser vehemente, y cuando todo el estadio le sirvió, los jugadores le dijeron para tranquilo, lo sacó y nos contaban que por la televisión la única parte que se ve es ya cuando el guardia lo saca. Casi nada, sí. Claro, pero es un chico que no pasa chico... de 10 a tener 10 años, 11 años. Sí, acá no pasaba 10 la foto, ¿verdad? Porque ¿cómo fue para que se meta? Se habrá ido con el papá, con alguien. Ahí está el chico, ¿no? Te digo que inclusive tiene 9 años. Con el celular, lindo celular. Ah, con el celular. Estaba en la sí. Yo creo que estaba en Vida y Roja. No, estaba en Vida. Porque ayer yo decía en la transmisión, habrá salido Vida y Roja, no había otra forma. No. Quiero aprovechar el momento en radio. Vamos a lo de Cerro Porteño. Se pone caliente el grupo G de la Copa Libertadores, señores. ¿Qué dijo Chiqui Arce?
¿Qué explicación dio el técnico del Cerro Porteño tras la derrota ante Colón? Lo perdió bien Cerro, lo ganó bien Colón. ¿Merecía algo más Cerro Porteño, Ariel? Perdió muy bien Cerro Porteño. Merecía perder más grande inclusive. Le hicieron precio, oferta. ¿Por qué viniste tan agresivo? ¿Cuál es la necesidad de ser agresivo? ¿Pero por qué precio? Olimpia revivió, Cerro le hicieron precio, le hicieron oferta. Sí, le hicieron precio. A ver si yo soy... Mirá, y título. ABC contra tapa. ¿Qué dice? Olimpia resurge y Cerro Porteño cae, pero es diferente. No estamos tan lejos. Olimpia revivió, dijiste, quiere decir que... Y resurge también por ahí nomás. No hay mucha distancia en cuanto a la acepción de la palabra. Resurgir es dar un salto. Claro. Pero el espíritu se entiende. Dar un golpe. Significado. Pero en el caso de Cerro, pues hace rato mencioné, la sacó barata. Y mira la importancia del gol de Moreno Martins. Y lo marcábamos en plena transmisión. Gracias al gol de su centro delantero boliviano. Y en algún momento Cerro, yo entiendo el juego que pregona Chiqui, pero el partido ayer era para buscar la cabeza de Moreno Martins. Y ese gol permite que Cerro sea puntero. Vamos a lo de aquí Chiqui. nuestro compañero Hugo Después vamos a Silvero, analizar, sí. que estaba cerca, que Betancur fue el que lo tironea al chico. Ah, y poner por la bronca a los jugadores Olimpia, sí. Un número 11. Exactamente. Betancur fue muy protagonista del partido. Fue el primero que falló en la salida de Gómez, muy mala de Gómez. Después está él en el golpe de cabeza de Saúl. El que cae es él, ¿verdad? Porque prácticamente salta sobre Betancur. Y después con el chico, ¿verdad? ¿Quién es este muchacho? O sea, el niño es un niño, no es muchacho, es una criatura. Un niño de 11, 12 años. Sí, no, eso hablamos también ayer. Guarda con una multa más. El tema de la lo que ilusión. es un tema que estamos tomando, ¿verdad? Desde el punto de vista de un niño, la ilusión, pero guarda con la multa porque puede ser pasible otra multa para Olimpia. Es que ese estadio quedó muy bajo la lupa luego de lo de Messi. Vamos a lo de Chiqui Arce. Chiqui Arce y Moreno Martins. Y seguimos desarrollando. Aprovechamos el tiempo en televisión, por favor. Profe, ¿cuál es la primera evaluación que haces después de esta derrota contra Colón? ¿Por qué pensás que le costó tanto al equipo? Principalmente en la primera etapa, que después para la segunda corregiste algunos puntos que no te gustaron. Yo creo que no nos adaptamos rápido a la intensidad que ellos propusieron de inicio, los primeros 10-15 minutos, a pesar de que cuando creo que recuperamos la primera o la segunda pelota llegamos muy profundo y a partir de ahí ellos se aprovecharon de los espacios que nosotros cedimos, nosotros sin poder controlar la pelota, sin poder salir de atrás con jugadas bien hilvanadas, organizadas. Después hubo un tiempo, a partir del inicio del segundo tiempo, en donde se emparejó mucho, convertimos, después creo que el partido se paró mucho, nosotros no fuimos tan punzantes o no desbordamos tanto como podíamos haber desbordado para dar más oportunidades a los dos puntas que teníamos ya en el área. Buenas noches, profe. Buenas noches, Marcelo. Mi consulta para Marcelo. En tu caso, tu segundo gol desde que has llegado al fútbol paraguayo, ¿cómo te sentiste y sobre todo cómo has visto al equipo en esa faceta final cuando fueron para adelante, incluso con tu gol? Y si se rescata eso, la actitud y el juego también que tuvo Cerro en la última parte para incluso estar muy cerca de empatarlo, Marcelo. Buenas noches y obvio que contento por el gol. El gol siempre te trae muchas cosas buenas, confianza en lo personal, te hace jugar mejor, te hace sentir mejor, te hace sentirte alguien importante dentro del grupo y estoy seguro que ese gol me va a dar esto, lo que yo necesito en Cerro Porteño, que es confianza. El profe me la está dando y el grupo me la está dando, entonces de a poco uno va queriendo ganarse un espacio, de a poco uno va queriendo hacer las cosas mejor. A pesar de todo lo que he pasado desde que llegué a Cerro, veo que todos aquí me ayudan a pasar por ese momento lo más rápido posible
y obvio, tuvimos un partido que no fue lo mejor, tuvimos varias fallas, no hicimos muchas cosas que el profe nos dijo en el primer tiempo, hay que corregirlas lo más rápido posible para lo que se viene más adelante. Profe, buenas noches también para Marcelo Ernesto Jimena para Radio 1 de Marzo. Profe, de todo lo malo que se vio en ese primer tiempo, ¿qué rescata al menos lo que se vio en ese segundo tiempo? Y también, aprovechando, ¿qué le deja preocupado para los próximos partidos de Copa Libertadores? Bueno, cuando se pierde, se buscan todas las, genera dudas, especialmente cuando se ve de afuera y no se tiene la información completa que manejamos nosotros adentro. Buscamos poner, como hacemos siempre, el mejor equipo, estudiando al rival y con lo que contábamos, con los inconvenientes que venimos teniendo, que ustedes al menos que son del país saben a qué me refiero. Pero no le encontramos la vuelta. A los 20-25 cambiamos de lo que habíamos propuesto, y después yo creo que al tener el tiempo normal en el entretiempo de poder pasar lo que queríamos, lo que estábamos viendo de afuera que estaba errado, equivocado, pasamos a mejorar porque entramos en nuestra misma onda de funcionamiento, de juego de siempre. Preocupado, no sé si preocupado, pero no es bueno perder, y más todavía si no conseguimos por pasajes igualar al rival. Ellos hicieron muy bien su función, como la hicimos nosotros allá en Asunción, de sumar de local. Jugaron por momentos con un ritmo muy intenso. Ahora a nosotros nos toca recuperar fuerzas, poner lo mejor que tengamos en ese sentido, después de evaluarlo mañana y pasado en el partido contra Guaraní, que es clave, y seguir peleando por el campeonato, y también confirmar nuestra clasificación en los siguientes 2 partidos que vamos a tener. Es un grupo parejo, complicado, duro. Los dos hemos hecho nuestra tarea, no de exactamente lo mismo. Ellos ganaron sus 2 partidos en casa, empataron 1 fuera, nosotros ganamos los 2 en casa, empatamos el que jugamos con Olimpia. Entonces está un poco dentro del padrón que pensábamos que iba a ofrecer la pelea por la clasificación en el grupo. Buenas noches, profe Marcelo. Profe, ¿sintió que su equipo en la primera etapa no estuvo tan cómodo? Y no es la primera vez que juega línea de 3, pero como que hoy no se asentaron bien, y después en el segundo tiempo sí mejoró Cerro notablemente en su juego. Pero ¿cree usted que desperdició un tiempo, profesor, o no lo ve así? Sí, creo que sí, pero no por el sistema. Si vos querés llevar a que fue por el sistema, te puedo asegurar que no. En el primer tiempo, independientemente del sistema, no jugamos como deberíamos haberlo hecho. No funcionamos de acuerdo a lo que se trabaja, a lo que se entrena. Eso es independiente del sistema. O sea, comenzamos a jugar largo, comenzamos a jugar frontal, comenzamos a dividir mucho, comenzamos a abrir espacios, y ellos estaban en su mejor momento y se aprovecharon, convirtieron los 2 goles. O si no, el criterio sería muy fácil. Jugamos línea de 3 contra tal equipo, ganamos bien, entonces juguemos siempre así. No funciona de esa manera. Te insisto, con lo que teníamos en mano y mirando al rival, que también cambió de sistema de cuando lo enfrentamos nosotros en Asunción, pensábamos que era lo correcto. No funcionó. A los 25, 24, 26 minutos cambiamos. ¿Te diste cuenta de eso, sí o no? Cuando Pul pasó a jugar lateral derecho. Y a veces las situaciones se presentan de esa manera. Ellos están preparados para jugar, lo trabajamos, lo entrenamos, pero en esos momentos del juego, en esa faceta donde el rival se adueñó, nosotros creo que lo leímos mal, lo entendimos mal. Está bien, lo leí mal yo por haberlo hecho así, pero el partido duró 90 minutos, no 25, no 26. Y si lo perdimos no fue porque jugamos con 3 zagueros, lo perdimos porque ellos fueron mejores en muchos momentos y nosotros no estuvimos a altura en esos momentos, y cuando nosotros nos adueñamos del partido, te insisto, ellos defendieron bien, el árbitro cortaron mucho el juego. Yo creo que 4 minutos fue muy poco para dar de acrésimo, digámoslo, de aumento para poder terminar el partido. Fácilmente eran 6 o 7 minutos. Pero bueno, ya está, lo perdimos, ahora nos servirá para evaluar. No sé si para nunca más jugar con la línea de 3. Seguramente cuando necesitemos lo vamos a hacer de vuelta. Y cuando ganemos espero la misma consulta en relación al sistema. Para Francisco y para Marcelo,
Francisco, ¿lo sorprendió en algo Colón o lo superó porque estuvo en una mejor noche? Porque usted se había mostrado muy estudioso del rival, lo habíamos escuchado ayer en la conferencia de prensa en Paraná. Y para Marcelo, si después del gol Colón tuvo oficio como para enfriar el partido, porque no se jugó prácticamente, se jugó muy poquito tiempo, ¿no? El profe recién habló de 4 minutos de tiempo adicionado y bueno, Colón enfrió el partido. Si por ahí influyó también el oficio que tuvo Colón en los últimos minutos para llevarlo a su juego. Yo creo que ellos, con la ascendencia que tiene Pulga en el equipo, juega de otra manera. Con la entrada de Farías le da otro tipo, otro vértigo, otro ritmo. No sé si por eso habrán cambiado el sistema, digámoslo. Pero es un muy buen equipo de fútbol, lo sabíamos al enfrentarlo en Asunción, fue parejo, sabíamos que aquí iba a ser intenso, parejo, duro, como fue. Pero bien, nosotros hicimos nuestra tarea ya y ellos hicieron la suya aquí y tampoco es el fin del mundo, ¿verdad? Hay preocupaciones, así como dijeron los colegas, vamos a trabajar para corregir y estoy seguro que vamos a volver a ganar muy pronto. Yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo. Y durante el partido no siempre podés mantener la misma calidad que venís haciendo cuando empezás el partido o en la mitad o al final. Es imposible mantener el mismo nivel, así como el profe lo acaba de decir. No nos encontramos en el primer tiempo, no hicimos lo que el profe nos pidió, tuvimos que corregirlo lo más rápido posible y cuando tuvimos esa oportunidad de hacerlo, fuimos en algún momento superior al otro equipo y creamos nuestras situaciones de gol. Cuando lo hicimos, tuvimos esa confianza que vos decís. Tuvimos para hacer el segundo del empate y obvio que el equipo rival siente la presión también de cuando el otro juega bien, cuando el otro hace las cosas como se deben hacer. Y bueno, no se pudo hacer el empate, pero ahora tenemos que corregir lo más rápido posible lo que habló el profe, que me parece que fue una clase que tuvimos aquí de lo que pasó en el partido, y porque muy buena su lectura que tuvo de todo lo que pasó, y cambiar el chip, porque tenemos un partido muy importante y podemos estar clasificando en el próximo partido si hacemos las cosas como queremos. Profe, Marcelo, buenas noches. Para Marcelo la consulta, no te tocó ser partícipe en el partido de ida en la Nueva Olla, hoy tomás como parámetro lo que es el fútbol argentino, este Colón de Santa Fe, ¿qué referencias te llevas del equipo de Falcioni? Sí, la verdad que no pude estar en el primer partido, pero se nota que tiene un buen plantel, un grupo que juega muy bien al fútbol, tiene una hinchada que es fuerte. Y estuvimos mirando algunos videos, estuvimos mirando muchas cosas que siempre nos pasan para poder analizar al rival. En algún momento nos sorprendió, obviamente, como lo acabo de decir, que el fútbol ha cambiado mucho, cada uno hace su estrategia para poder enfrentarse a los equipos y me parece que tiene un gran plantel, va a ser muy duro clasificar y nosotros nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarnos a equipos como Colón, como Peñarol, como Olimpia también, porque son equipos que son fuertes y tienen grandes jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, así teníamos a Chiqui Arce, a Marcelo Moreno Martins, los protagonistas, lo de Cerro Porteño. ¿Es para preocuparse de cara al futuro? Yo creo que no para preocuparse, pero sí está claro que Cerro Porteño resiente el estado en el que están varios jugadores, comenzando por aquí, nos vamos con lo que está en la cancha, ¿no? Ya lo de Robert Morales, Sergio Díaz, es una cuestión que ya es irreversible, al menos para este periodo. Lo de aquí no está todavía, y eso se nota. Esto vuelve en 2 semanas recién. Sí, en 2 semanas, sí. La Copa Libertadores, tanto para Olimpia como para... Exactamente. Para ayer Cerro. se habló lo de Carrascal acá, y sí, el nivel de Piri Mota es muy malo. La línea de 3 fue Cerramos muy mala. Cerramos con la BCTV, chau, gracias. En el primer tiempo, filtraciones por todos lados, una falta de ubicación importante. Menos mal que Jan está todavía en Cerro, ¿no? Está full en su perfil nuevo de ser menos histriónico, más atajador. Ayer tuvo atajadas en el 0-0, en el 0-1, en el 2-1, siempre tapadas importantes.
Y hizo falta también, aparte de Caracal, a la Benítez. El Beto Espínola ya venía a hacer un partido lento, sin repetización contra Peñarol. El Pulga ya no vuelve, ¿verdad? El Pulga no, tampoco. O sea, bueno, esa es una buena noticia, por ejemplo. Claro. Sí, pero hablando claro. Hablando de cero, yo digo, Bruno. Sí, está bien, es para Olimpia porque juega, primero es martes y miércoles. En 2 semanas. En 2 semanas. Sí. Le falta mucho todavía. Pero yo estoy pensando en la recuperación de los jugadores de Cerro y de Olimpia. Yo quiero que los dos clasifiquen, hermano. No, todos queremos. Yo quiero que definan en la última fecha de última. No, es que se puso bravo al final el tema, Dani. Claro, cuando nosotros empezamos a planificar y decíamos, no, vamos a darle un tinte dramático, que lleguen. No. Acá la verdad que no nos conviene eso. Acá conviene que en la penúltima fecha ganen tanto Olimpia como Cerro de visitante. Y sería la ilógica porque los dos van de visitante en un grupo donde los locales casi siempre ganan. Ahora, ahí planteo lo siguiente, y vamos a entrar en un juego que vamos a saludar a Edgar. ¿Qué pasa si es que llega a perder uno de esos equipos de visitantes? Vamos a hacer un poquitito en base a eso ahora el algoritmo que venimos haciendo. Viste que estamos haciendo el trabajo del cálculo. Yo sé que la calculadora no le gusta a Ariel. No, pero ahora ya tiene sentido. Porque Olimpia hizo lo que tenía que hacer. Ahora sí tiene sentido. Yo del lado de Olimpia nomás decía, bueno, si no se gana nunca es difícil que la calculadora te ayude. Pero ahora Olimpia ayudó tremendamente a la calculadora. Ya están de la mano así. Vamos, que se pone lindo esto y seguimos analizando lo de Cerro y Olimpia. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este jueves. After Office, DJ Ariel, 18:30 horas. Degustaciones, sorteos, promos de cervezas, Chop, Sangría y Fernet. Viernes, DJ Teo en vivo, 18:30 horas. La noche del chef, sorteos recargados, promos de cervezas. Sábado 7, show en vivo de Venegas Van, desde las 21:30 horas. Sorteos recargados, promos de cervezas, Sangría y Fernet 2x1. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora podéis hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu gol al instante. Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electrovan. Ingresa a www.electrovan.com.py y entérate de las promociones que tenemos para vos. Además, pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados, pagas hasta en 12 cuotas sin intereses. Para más info, escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Poneme sonido, Arielito Vera, por favor, de la Copa Libertadores de América, hermano. Que esto recién... Antes algo de Cerro, Bruno, por favor. Yo estaba hablando de Cerro, ¿no? Yo he visto a un Cerro impotente, así superado. No, y de Olimpia no vamos a hablar. Creo que ya... Tú lo plantaste, metimos unos bocaditos. ¿Qué le pasó a Cerro y Cerro? Estábamos ahí, después cortaste... Estoy un poco... Yo he visto un Cerro impotente, superado, desorientado, desbordado y que tuvo mucho que ver, más allá que Arce difícilmente reconozca el sistema y los hombres, por supuesto los dos factores. Pero lo dice tácitamente en la conferencia que escuchamos. Claro. Pero también dice, mira que dura 90, si tanto quieren buscar jugadores, yo soy el culpable. Porque yo de repente le preguntaba a usted, a ver, Pulpito arrancó a la izquierda, se fue a la derecha, le buscó la vuelta, pero también hubo una gran desidia. Puede haber el sistema, a lo mejor te pueden aprovechar un espacio que no puedes cubrir por algún motivo por el sistema. Pero también se produjeron manos a manos, por ejemplo. Hay una gran desidia de Alberto Espínola en el primer gol para que lo desborden. Claro. Rivero, ni como líbero, ni como stopper, ni como nada, le paraba a alguien. Todo el mundo le pasaba. Piri Damota, que puede ser que tenga problemas físicos, que aún no tiene muchos minutos y le falta, viene de las lesiones. Pero vos no podés, porque te falta ritmo, entregar y comprometer a tu arco 2 veces con un pase distante a un compañero, tenés a 2 metros y no puedes pasar bien un pase. Eso es desidia. A mí me parece que también, me parece que hubo también una distancia de velocidades, porque Colón entró muy bien en cuanto a velocidad, profundidad, desbordes.
supo dañar esa línea de 3 como para encontrar mano a mano los stoppers, por ejemplo, en esos primeros 10-15 minutos en que Beltrán se tiraba a la derecha, Farías se movía por todo el frente de ataque, y ahí se notó demasiada la distancia que había entre un jugador y otro, entre Farías, el mismo Beltrán. Puesto la línea de 3? Y lo de Williams Rivero fue lamentable. No, pero ¿por qué lamentable? Pero hasta podía jugar. Si hubiera sido Olimpia, que Colón le llegó mucho en el partido de ida, digo sí, a lo mejor porque no confiaba en el medio, ¿verdad? No había mucha contención en el medio, trató con los carrileros, pero... Pasa que salió bien contra Libertad. Pero ya. Pero hay diferencias. ¿Con cuál hombre? Claro. ¿Con cuál hombre? Claro, con Rolón. Con Rolón. La Rolón. sorpresa es que Rolón Aparte salió... Alan, el carrilero, yo no sé, estaba Carrascal, sí, exactamente. estaba Sergio Díaz Aquino ante la lesión, no, ¿verdad? Y el compañero era Sergio Díaz. Sí, o sea, esa vez salió Moreno bien Martins. en el fondo, porque Cerro fue un equipo que atacó por todos lados a Libertad y no le dio posibilidad. O sea, no es que Libertad lo atacó a Cerro y el dispositivo salió bien. Ayer lo atacaron a Cerro, mano a mano, le ganaron siempre los extremos, y realmente llamaba la atención ver a los 3 centrales dentro del área, a los carrileros fuera, perdieron el espacio vacío, y Lucena y Piri, bien, gracias. Hasta un blooper Así de Patiño y Espínola. Sí, en un blooper. Eso es producto de el centro de Beltrán. De estar perdido, de no saber ese fue qué el hacer. túnel, ¿verdad? Sí. Túnel, sí. Yo lo que Entonces, le llamó la atención porque si vos ves algo que es Cerro, un equipo ordenado. Siempre un equipo ordenado, puede ser menos agresivo, más agresivo, tener menos la pelota, más la pelota, pero siempre ordenado, y esos 5 ayer en el fondo era un desorden. Incluso hay una de Dani que fue a buscar Espínola, y Patiño como que le dijo, permiso, le dijo, y él terminó tirando el pelotazo al área de Colón. O sea, Espínola no tuvo en el carril ni para sumarse al ataque, y tuvo muchas fallas en la defensa. Yo lo que creo es que, y eso que en los primeros 30 segundos Cerro arma una linda jugada, pero que termina con el disparo de Pica, después Moreno Martins quiere la segunda pelota, pero después me parece que se puso ese esquema porque sabía que Colón era el necesitado, pero en el desdoble Cerro estuvo muy mal. Y hay un momento donde Ariel dice, ahora parece que también... No, nunca estuvo asentado en ese primer tiempo. Y Colón en los primeros 5 minutos le llegó 3 veces, con muchos espacios. Y vos veías que ese 5-4 estaba muy junto y Cerró un equipo de circulación. Si vos recuperas la pelota y no sabes qué hacer con la pelota, el que va a marcar la pauta de la intensidad es el que tiene el balón. Y eso fue lo que hizo Colón. Y Moreno Martins muy aislado. Entonces, cuando Chiqui dice como que no le agarramos la vuelta a la intensidad, es una forma también de decir que los jugadores no se enchufaron. Y eso que arrancaron con la primera jugada interesante. Pero después me parece que Cerro se perdió, nunca se pudo reconectar. Y allí, si no era por Jan, me parece que el resultado hubiera sido otro. Y el pobre Jan no sabía dónde meterse también, buscando explicaciones, reprimiendo a su compañero, pero... Y para el segundo pase de Piri Mota le gritó eso. Para el segundo gol ya no pudo. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia, ¿cómo está? Felicidades, presidente, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo está todo el equipo de Cardinal? Bien, presidente, Buen día, felicidades. Gracias. Si vos fueras periodista, porque acá trancamos de entrada con Ariel. Cierto. Porque le pregunté un título y me dijo él, revivió Olimpia. Y revivir, pues como que vos ya estabas muerto, ya estaba por morir y reviviste. Y no sé si o vos coincidís con el presidente. No, yo no coincido absolutamente con eso. Yo ya lo dije. Yo te dije, ¿te acuerdas cuando te dije? No me acuerdo qué fecha. Está la frase, hace 2 o 3 días atrás nos dijiste. Te dije, acuérdense, vos tenés en el tweet que levantaste. Sí. Olimpia no está muerto, Olimpia ha mucho que hablar en esta Libertadores. Y cuando nos subestiman mejor, y cuando creen que el Olimpia está perdido, ahí es donde más nos gusta. Pues este es el tipo de torneo que a nosotros nos gusta. Y yo te digo una frase que a mí me gustaría, y lo estoy leyendo en tu diario. Decano con corazón valiente. Ese es el que a mí me gusta. El decano con corazón valiente. Que con el desgaste ha disputado las 3 etapas sin posibilidad de reforzar el equipo en medio de la profunda crisis económica. Olimpia da pelea en su torneo favorito. Ese es el que a mí me gusta. Y lo dije, te repito, te digo, Bruno, algunas cosas siempre, que lo repito 1000 veces, como decir, el triunfo no es definitivo, el fracaso no es fatal.
lo que cuenta el valor para seguir adelante, Bruno. Y te digo una cosa, nosotros no podemos garantizar resultados, pero sí podemos garantizar una lucha como una guerra, y que sufran nuestros rivales. Y vamos a defender nuestra historia, nuestra casa, todo lo vamos a hacer. Y cuando ocurre eso, yo ya me doy por satisfecho, porque la actitud, repito otra vez, y el esfuerzo es innegociable, y el esfuerzo, el resultado de la voluntad, y la voluntad depende de uno mismo, y con el tiempo eso se convierte en un hábito, y Olimpia está teniendo el hábito de la lucha, de la pelea, porque las cosas difíciles como la vida, cuando vos tenés una vida difícil y dura, te debilita o te fortalece. A nosotros nos fortalece y cada vez más más fuerte. Este grupo de jóvenes que tenemos es tremendo, este grupo de jóvenes que vienen luchando. ¿Sabes cuántos partidos tenemos en 92 días? 23 partidos. O sea, tenemos cada 3.7 días un partido. No sé si escuchaste lo que dijo un técnico a quien respeto mucho, como es Dani Garnero, que dijo que esto de jugar 3 partidos a la semana en los próximos 2 meses es una barbaridad. Y Olimpia, ¿hace cuánto viene sufriendo con esto? Desde los primeros días de febrero. Olimpia 5 meses va a tener de lucha, ¿sí? Y seguimos luchando, y seguimos trabajando, y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Para mí eso es muy valioso, realmente yo tengo que decir, y te lo digo, nosotros vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, lo vamos a intentar, haremos nuestro mejor esfuerzo. Eso te garantizo. El resultado no puedo garantizar, pero lucha, actitud, poner todo, eso sí, Bruno. Presidente, quiero... Ahora, bien, gracias. Ariel, ¿querés decirle al presidente? Quiero. Presidente, Ariel Mareco te saluda. ¿Cómo estás? Felicitaciones por la gran victoria. Gracias, Ariel. Bueno, Gracias, presidente, Ariel. déjame aclararte. Yo dije eso porque entendía que era un partido clave, bisagra, para la continuidad de Olimpia, para seguir en carrera y con posibilidad de clasificación a octavos de final. Porque Olimpia ya había cedido 4 puntos jugando de local. Entonces, ya que a vos te gusta, presidente, utilizar mucho la batalla y la guerra, vos sabés que en la guerra, en las campañas militares hay batallas claves. Por ejemplo, la guerra del Chaco, la batalla de Boquerón, en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Y este era un partido bisagra que iba a marcar, me parece a mí, el futuro de Olimpia en la Copa Libertadores de América. Por eso yo le di ese título a Bruno. Sí, pero yo te digo una cosa, o sea, estoy de acuerdo con tu tutorial, y es así, pero nosotros que estamos dirigiendo a un grupo de gente, a un grupo humano, no le podemos hacer sentir así, porque ese tipo de cosas, para mi lógica y para mi estructura mental, nunca es positivo que vos le metas tanta presión a alguien, porque al final se terminan congelando. Y sobre todo si tenés gente joven en tu plantel. Entonces tengo que manejar con mucho cuidado. ¿Sabes qué le dije ayer a mis jugadores antes de entrar a la cancha? Yo siempre le hablo. Yo entro al presidente, le necesito unos minutos presidente con mi plantel. Y siempre le digo, señores, esto tenemos, usted tiene la capacidad, porque lo considero así, tienen la capacidad de tienen las cosas que poco equipo tienen, esa mezcla de experiencia, juventud, talento, técnica, fuerza, velocidad. Tenemos demasiados atributos futbolísticos. Y a veces le digo, ustedes tienen todo para dar mucho y hablar mucho y dejar un legado en la vida. Pero ¿sabe qué le dije? Pues que no era el momento. Le dije, señores, ustedes ya conocen que es un partido importante, ya lo saben, no les voy a repetir. Y hagan lo que saben hacer. Entren y diviértanse, señores. Y ahí me fui. Diviértanse. Y eso también a veces sirve, estimado. Me aplaudieron todo, pero le quitaste. Ellos tienen que divertirse. El fútbol también tiene una diversión. Sí. No, se entiende claramente, presidente, que en tu rol vos tenés que ser muy inteligente en el uso de la palabra, del discurso, la motivación, saber descomprimir alguna circunstancia de presión y creo que vos estudiás absolutamente todo en el momento de agarrar el micrófono. Ahí no hay ni una improvisación. Pienso, escribo y después grabo lo que quiero decirle y transmitirle a mi jugadora. ¿Hace eso, presidente? Sí o sí. Siempre. Tengo miles de escritos. Para cada partido. Tengo una historia grabada para el partido contra lo que fue contra Nacional cuando queríamos la Libertadores.
cuando le queríamos eliminar a Atlético Nacional, cuando veníamos con Fluminense perdiendo un 3-1, y lo que tenía que decir a mis jugadores, cada partido es un juego y es una batalla, y cada uno tiene su momento. Y hacer la grabación, te escuchás, si por ahí alguna palabra no te gustó, corregí. No me grabo, escribo. Escribo. Sí. Ah, muy bien. Presidente, quiero preguntarte si podría haber una sanción, o ya te notificaron, o sabes algo, o vos mismo te preocupaste, llamaste sobre el tema del ingreso de este chico, de este niño a pleno estadio, a pleno gramado de fútbol y en pleno desarrollo del partido. Yo quiero aprovechar este momento para decirle al pueblo olimpista, no hagamos más eso, le estamos haciendo un daño a la institución. Yo entiendo, y ese joven me pone, o sea, fíjate, como hincha, así, wow, pero como directivo, señores, es muy delicado esto, muy delicado, no hay ni una sanción, ahora nosotros estamos sabiendo quién es el hijo, ya sabemos quién es el socio, vamos a hablar con ellos, porque acá no viene una deuda económica, no hay ni una sanción económica muy grande para aquí. Y nosotros tenemos que defender la institución y tenemos que ver qué hacerlo, y que sea ejemplificador, porque si esto ocurre cada partido nos van a fundir, no pueden ir entrando en la cancha, esto es un tema que se tiene que cortar de raíz hay que cortar esto. Yo estoy pidiendo un informe a mi gente, hoy voy a tener una reunión con algunos de mis directivos para tocar ese caso. Es muy delicado este tipo de cosas, y nosotros como club somos responsables de ese tipo de cosas. Y ya me dijeron, y ya sé que la Conmebol, las sanciones que van a ser mayores cuando hay invasión a la cancha. Ya lo dije, señores, por una entrada de 200, 300 mil guaraníes, cuiden lo que hacen, porque después no van a venir sanciones económicas de 40, 50 mil dólares. Entonces, por favor, apelo a este medio, escuchen los socios, no permitamos eso, frenemos esto. No puede continuar esto. Hay que tener mucho cuidado. Le hace un daño al club. Claro, o sea, presidente, entonces ya hablaron inclusive con la familia. No, hoy me pasan el nombre, ya sabemos quién es la familia. Vamos a ver qué medidas vamos a tomar. Hoy vamos a reunirnos con algunos de mi comisión directiva para ver qué hacer con esto, ¿verdad? Sí, porque la multa va a caer, eso vos sabés, presidente. Y la multa va a caer, por eso te estoy diciendo, es un daño muy grande para nosotros. Y que sean 50, mira, que sean 50.000 nomás. ¿Cuánto fue la recaudación ayer a propósito? Creo que tuvo 2.600 millones, una cosa así. No tengo el último reporte. La verdad que ayer llegó un momento, estaba tan nervioso, de las 4 estuve en la villa que ya perdí los datos, y hoy no pedí esta mañana estos datos. Ajá. Claro, porque son, si vos haces rápido conversión, 7 por 5, 350 millones de guaraníes menos, no es una barbaridad, es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, por favor, le pido, no puede seguir pasando esto. Y la seguridad privada no pudo evitar, presidente, esto. Sí, ya, te estoy diciendo, hoy voy a tener un reporte técnico de todo esto. Hoy voy a tener un reporte, porque la verdad que yo ya dije cuando vi entrar, dije, Dios mío, lo que nos viene acá. ¿Te apretaste la cabeza? Sí, con todos los temas que tenemos, con un club con 60 millones de dólares de deuda, con miles de problemas, con embargo que me caen todos los días. Estamos defendiendo, haciendo todo lo humanamente posible para cumplir con nuestros jugadores. Cobraron ayer nuestros jugadores, ni un día de atraso no tienen los últimos 6 meses, ni un día de atraso. Pero eso significa que les cuido, porque hay gente que está queriendo hacerle un daño, que tratan de embargar, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con todo ello, y no podemos solos. Yo apelo a todos los olimpistas. El club está en una situación delicada, muy delicada financieramente. Estamos haciendo maravillas para poder sobrevivir. Presidente, hablando de esto, el tema de las demandas y compañía, ¿tenés conocimiento si el representante Alejandro Silva impuso una demanda contra la Olimpia? Tengo entendido que sí. ¿Y en concepto de qué? ¿Por qué si se arregló con el jugador? No sé, una comisión vieja, dice que cuando vino Ale Domínguez, Ale Silva. ¿Una vieja comisión cuando vino Alejandro Silva al Olimpia? Así mismo. Cuando se le pagó, con el trajo a Ale Silva, dice que se le dé $300,000. ¿$300,000? Así mismo.
¿Hace cuántos años que vino Ale Silva, presidente? ¿Usted que tiene memoria, muchacho? Y bueno, ¿Cuándo vino Ale Silva? No, además, a diferencia de lo de Polenta, él llegó siendo la venta más grande del Montreal Impact. ¿Vos te referías a ese segundo ciclo, presidente, verdad? Al segundo ciclo. ¿Hace cuánto que fue eso? Por lo menos 4 años, 3, 4 años. Y aquella vez había... Claro, 4 años, pero ¿y el tópico no prescribe luego acaso? No, aquella vez se había activado ese tema de Ale de los socios. La demanda entonces por $300,000, aproximadamente. Hoy me va a pasar mi parte jurídica, la precisión de esto es nuevo. Esto es nuevo. Fíjate, todas las comisiones están cayendo. El comisión de esto, de cuero. ¿Cuál es el otro? De cuero. De cuero, el jugador cuero. Vino también la comisión del representante de cuero, la comisión de Polenta a través de esta empresa Pandito, la comisión de Ale Silva. Son todos incumplimientos supuestamente de agentes en su momento. Y vamos a revisar todos los casos, uno por uno. Copia el contrato, dónde está, cómo se pagó, y vamos a defendernos en los chavos necesarios. ¿El de Ergas también demandó, presidente? Tengo entendido que sí. ¿También, verdad? Sí. ¿Y hay embargo de Darío Acevedo, preparador físico de Garnero, en su momento, presidente? Eso no me pasó antes del reporte. Y que caigan ahora, presidente, estos reclamos económicos de antaño, como el caso del caso Silva, ¿llama la atención que ahora recién caigan? ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué ocurre ahora? ¿Crees que hay algo detrás? No sé, vamos a defendernos. Lo único que te puedo decir, vamos a defendernos. Olimpia está tratando de respirar y de sacar con respirador, y vienen este tipo de cosas para tratar de perjudicarnos. Pero quiere decir que a esta gente no se le pagó nada, ¿verdad? Mira, no sé si se le pagó una parte y se le quedó otra parte sin pagar. No sé, me voy a interiorizar de esto. Porque Ergas, ¿cuánto estuvo? Estuvo 5 meses en el club. Acá me dicen Olivera también, el uruguayo, aquel lateral que vino de Fiorentina. Sí. Vamos, pero bueno, hay que seguir luchando, señores, ¿no? Acá me están pasando... Yo le digo a mis jugadores, nosotros estamos haciendo un esfuerzo del 100% para estar bien con ustedes y tener. Hagan ustedes el esfuerzo del 100% y del 200% mentalmente para sacar los resultados adelante, porque hoy en día sí lo veo el fútbol. No sé si viste ayer, o lo habrás visto seguro, lo que es la final del Real Madrid contra el Manchester. Con los minutos 89 y 91 meten. Eso significa gente que está concentrada al 100%, físicamente bien, mentalmente fuerte. O sea, ese es el Olimpia que yo quiero. Un Olimpia que luche, un Olimpia que dé todo. Y que mis jugadores saben, por eso les digo, nosotros luchamos por ustedes. Luchen ustedes por nosotros. Estas crisis, te repito, te debilitan, no te fortalecen. Nosotros vamos a defendernos y vamos a hacer que el Olimpia cada vez sea más fuerte. Presidente, no quiero indigestarte si es que ya comiste o... Todavía no comí. Bueno, 2019 llegó Alejandro Silva y acá me están anticipando una noticia que podrías confirmarnos vos, que hay otro embargo que acaba de llegar al club y es por el caso Darío Acevedo de Daniel Garnero. Metieron la demanda en la justicia ordinaria. Por ahora son $50,000. Preparador físico. Sí, claro, Darío Acevedo, el preparador físico de Daniel Garnero. ¿Y qué te puedo decir, Bruno? Ya no me indigesta a mí. Ya es una mancha mal tigre. Y vamos a defendernos, vamos a seguir luchando. Es lo que nos toca en la vida. Este es un club que ya le dije, pero el Olimpia tiene que ser consciente, el olimpista. Este es un club que está con $60 millones y con miles de demandas que siguen apareciendo. Y vamos a seguir luchando en todos los frentes. Ahora, te digo presidente... Yo le quiero cuidar y yo me encargo de aguantar esta embestida. Te digo, presidente, una cosa. Esto de Ale Silva es un golpe muy duro porque pasó mucho tiempo y es un monto muy elevado. ¿Cómo se llama, presidente, el representante? ¿Tenés conocimiento? No. Mucho tampoco ha de querer saber, ¿verdad? Sí. Presidente, del sujeto en cuestión, ¿verdad? Perdón, Bruno, están demandando a Gimnasia de La Plata por el caso Ramón Sosa. ¿No pagó todavía? No pagó todavía.
tenía que haber pagado en enero, eso era lo que había dicho, ese es el compromiso. Entró acá, ¿cómo se llama? Ocampos, que me dijo, vamos a venderle, me habló en todos los medios con usted 1000 veces, que su deuda, que tal cosa. Me convenció con un precio económico, que un valor que a mí sí me cerraba, en un precio que me cerraba, pero hasta no ha pagado. Ya le dije que pasó 3 meses, le dije, una vergüenza. Entonces ahora dimos instrucción y hace una semana se presentó la demanda. Hemos tenido la paciencia de aguantarle 3 meses. Tenían que haber pagado en enero. ¿Qué es lo que más rescatás del partido de ayer? Que se dio y que se jugó con alma y vida. Que tuvimos la capacidad de recuperación que tuvimos, porque al empezar el partido, realmente la figura táctica de 3-5-2 entendió o leyó muy bien Peñarol y no empezó a pasar por encima. El técnico tuvo la capacidad de leer y cambiar rápidamente. Con la entrada de Fer Cardoso se reordenó y cambió totalmente el partido. Se confundió Peñarol. Empezamos a tener el dominio, el control del partido. Tuvimos varias opciones de goles. Su arquero otra vez fue figura. Mira, en cada partido, si vos ves contra Olimpia, siempre la figura del arquero. Por algo debe ser eso. Atajó lo de Paiva, tuvieron lo de Richard, volvió a atajar. O sea, realmente Olimpia ahí empezó a mostrar el fútbol que tiene, dominante, controlador, agresivo, ante un gran rival. Pero nosotros tuvimos la capacidad de leer, de jugarnos, de confiar en nuestro fútbol, de hacer los cambios adecuados. Y de que Olimpia tiene varias figuras tácticas interesantes que te cambian un partido. Tenemos jugadores que te cambian un partido. Y eso para mí es muy valioso. Y jóvenes, fíjate, te quiero decir algo. ¿Sabes cuántos jóvenes ayer había que tienen entre 20 y 22 años? 7. Te voy a decir los nombres para que vos veas. Algunos pueden tener 23, 24. Luis Zárate, Saúl con 24. Mateo Gamarra, 21. Marcos Gómez, 21. Hugo Quintana, 21. Después entró, Paiva con 23 o 24 que tiene. Me está faltando uno. O sea, ese es un Olimpia joven, Olimpia fuerte. Un Olimpia... ¿Qué mención especial hay que hacerle a Paiva? No marcó, pero ayer destruyó a la defensa porque es muy físico, corre todas las pelotas, hace pressing, está en toda la vida y siempre tiene una virtud que acá compartimos con los compañeros, que es que está en la zona de gol. Él siempre lo vas a encontrar, no sé cómo hace, ¿verdad? Pero él siempre está en un lugar donde la pelota está como para que se defina la jugada, o sea, el famoso peligro de gol. Él es un jugador agresivo por naturaleza, lo cual a mí me encanta. Él busca, pues te puede meter con la rodilla, con la cabeza, con la izquierda, con la derecha, de taco, de cualquier manera. O sea, tiene un nivel de agresividad y una entrega física tremenda. Tenemos un jugador tremendo en Guillermo Paiva. Tenemos mucha esperanza, mucha fe en él. Un jugador diferente. Y Derli, lo que hizo, Derli la capacidad de aguantar la embestida, sabiendo que viene una lesión. Y lo que luchó Derli también, qué pucha, terrible nuestro. Y, bueno, ¿Cuánto cuesta Paiva hoy, presidente? No tiene precio, mis jugadores no tienen los precios. $5 millones. Y no sé, menos de eso no quiero ni hablar. Ni hablar. Menos de 5 no se habla. No se habla. O sea, el Ola con Paiva es $5 millones. Así van a ser todos mis jugadores. Olimpia siempre grande base a precios importantes y dice, no vende, vamos a seguir apostando a lo deportivo, a pesar de la necesidad económica que tenemos. Acá Federico me dice Zárate, entonces Zárate... Digo porque Zárate para el europeo es el jugador ideal, por la estatura. Por la salida que tiene. Por la salida, ayer ese cruce que tuvo. Todo. Digo que Zárate, Don Miguel, hasta Zárate me parece que para el mercado actual, y no quiero ser exagerado y que después me digan, vos decías no. Pero estamos viendo un jugador que, repito, 1,90 m y pico, la técnica que tiene, la fuerza que tiene, el timing que tiene para cruzar, estamos hablando de un defensor que se las trae. Se las trae, es una realidad actual y con un futuro impresionante.
con unas cualidades físicas extraordinarias. Y te digo otro, te estoy diciendo, y Saúl Salcedo lo que jugó. Claro, Saúl ya tiene... De tan perfecto que es su juego, nos olvidamos de él. Un jugador tremendo. Y Mateo Gamarra... Pero Zárate jugó mucho mejor, presidente. Zárate fue más figura. Mira que lo elegimos a Saúl Salcedo como la figura, por la plusvalía del gol. Pero si no marcaba Saúl y marcaba a lo mejor otro jugador, Zárate, ayer, te digo que no sé, hizo un partidazo. Y viene haciendo muy buenos partidos. Mateo también bien porque venía complicado y Mateo lo que hizo, Mateo lo que lucha. Además le tocó bailar con la más fea, que era la Quintana. Sí, Quintana, que es tremendo jugador, un tremendo jugador Quintana, y Mateo le tuvo que dar batalla. Claro, tiene una fortaleza mental tremenda. Y Richard lo que jugó, y Marco Gómez, y Otálvaro, Tito Torres, Dios mío, la entrega a Tito Torres. Y después sumale en tu 1 por 1. Yo creo que es el mejor comentarista que a ustedes. Me gusta más ya Miguel Canón, lo quiero contratar. Es bien. No te vayas a enojar, Federico. No, que hace un 1 por 1. Cara, muchachos, 1 por 1 interesante. Está haciendo el 1 por 1. Quería que sume. Y con una voz así. Quería que sume a un arquero que es sobrio, que ataja con el pie, ataja con los brazos, con cualquier recurso. Va bien por arriba. Me hizo acordar, ayer los dos arqueros tenían el mismo físico. No muy altos, livianos y grandes arqueros. Lo de Olveira, con Miguel. Y le voy a poner un apodo. Un monstruo. El monstruo Olveira. El monstruo Olveira. Es tremendo, inteligente, rápido, técnico. No se complica, sabe salir jugar rápido. Y te quiero decir otra noción, Fernando Cardoso. Entró Fernando y se asentó el equipo y se ordenó. Entró Tucu, empezó a volverle loco con una velocidad con gambeta. O sea, realmente, señores, estoy muy contento. Te faltó el capitán, que en el primer tiempo fue el mejor delantero que tuvo Olimpia 2000. Richard. Ya dijiste Richard. Ah, perdón. No te falta Derlis González. Le falta Derlis. No, ya dijo Derlis. Por eso le acoté al presidente que en esa lista que daba de los jóvenes le faltó Huguito Quintana, que era allí te baja el promedio de edad. Dijo 21. No, por eso estamos hablando de... que me faltaba Huguito, claro. Ahí está séptimo. Pero atiendan, 7 jugadores, 7 de 20 años. Nuestros refuerzos, en todo reserva eran. ¿Cuánto valen estos jugadores hoy? ¿Cuánto valen? Son una realidad al fútbol paraguayo. Valiosísimos. ¿A quién vamos a seguir cuidándole? Walter entró en el minuto 78. También entra, choca, te golpea. Walter es tremendo. En cualquier momento te puede meter un gol. Por eso el Olimpia, tiene demasiadas variantes técnicas, que a mí me pone orgulloso. Y como el fútbol, a veces te sale, a veces no. Pero estábamos retomando. Cuidado con esto, Olimpia. Se está reencontrando con su fútbol. Cuidado. El partido con Libertad, ¿qué interés le da a don Miguel? Importantísimo, para nosotros importantísimo. Si bien jugamos, creo, en 2 días. 48 sí, por eso. Y tenemos que dar todo, meter todo lo que podamos. Ayer estuvimos hablando con Julio. Vamos a hoy tratar de definir entre hoy y mañana cuál es el equipo final. Pero tenemos alguna, creo que Tito no puede jugar. Tenemos lesiones de Richard, que está con en el muslo atrás, el Pollo, que tiene una contractura. Y bueno, tenemos que cuidar y seguir con esta lucha, es una lucha lo que tenemos viviendo, y vamos a luchar con todo contra Libertad. Presidente, todo. Te hago una consulta de cara, porque son 2 semanas. En 2 semanas vuelve la Copa Libertadores. Ustedes visitan a Colón, Cerro, a Peñarol, y después se viene el Clásico. Para el Clásico, ¿se puede hacer ya lo que vos decías, evitar el tema de los visitantes, o ese es otro torneo? La Conmebol tiene sus propios derechos. La Conmebol tiene sus propios derechos, su propia política extraterritorial. La Conmebol tiene su propia línea. Nosotros muy poco podemos opinar en eso. Más, no les gusta lo que opinemos, lo cual es cierto, hay que respetar. Ellos son extraterritoriales, o sea, nosotros en eso no podemos opinar. O sea, van a ocupar el Juan H. Petengil. Así mismo. ¿Cuántas entradas que te le tienen que dar? No me acuerdo si eran 1.800. 1.700 entradas. 1.800, pues, en ese orden.
Ah, si perfecto. cumplen lo que nosotros hemos cumplido con ellos. Está Yo creo que lo van a perfecto. cumplir. Pero creo que lo van a cumplir. Acá no, acá hay que, como yo siempre, hay que todo tiene que ser una fiesta. El fútbol tiene ese motivo de unión, no de desunión. Y apelo y le digo a nuestra hinchada también, tratemos de evitar decibeles de agresividad. Busquemos cuidarnos entre todos, no vale la pena, hay mucha gente inocente, hay que buscar todo el tema, que sea una fiesta. Que sea una fiesta del fútbol. Presidente, ¿cuántas entradas te confirmaron para contra Libertad? ¿Cuántos visitantes pueden ir? O sea, yo no me acuerdo. Ayer me dijeron que estaba tan concentrado. 800 dijo Creo que así, creo que así, 800. Sí, ¿no? 800 entradas. Una cosa así, ojalá estemos la mayor cantidad. Yo creo que van a haber muchos olimpistas. Perfecto. Presidente, el público Olimpia se enteró de esto de Alejandro Silva ahora, nueva demanda, $300,000. Hablamos de lo futbolístico y pero yo sé preciso del representante, ¿no? Del, claro, del representante. No tenemos ningún problema. Sí, del representante Alejandro Silva. No, porque con Ale no hay ningún problema, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, dicho esto, presidente, podemos, permitime por favor, quiero que escuche esto y después me comentás, hiciste un 1 por 1, yo creo que no sé, Chuni y Federico, barban remojo muchachos, y acá Ariel también, que Fabio, ustedes que son analistas. Escucha esto, presidente, por favor. Dale. Se viene Fernando Cardoso, el centro que va. ¡Cabezazo, gol! Con una soberbia categoría para poner el 1-0, flechazo certero de Olimpia, arriba aquí en el estadio Defensores de Chaco. Olimpia es historia, Olimpia es Copa Libertadores, Olimpia llega el primero. Saúl por ahora le está dando la victoria al tricampeón de América, al campeón del mundo. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Ante la adversidad, Olimpia se repone. Canta Marquito, gana Olimpia en el choque de históricos, en el choque de los múltiples campeones. Olimpia 1, Peñarol 0. Olimpia querido, Olimpia. Presidente, no todas son preguntas sobre demandas. Wow, la verdad me da ya me hace sonreír otra vez, la verdad me da una alegría de a comer, ahora sí a comer con el estómago tranquilo y feliz. Cuando entró ese gol rompimos todo lo que había alrededor, no caímos todavía en la preferencia, rompimos todo lo que había, una alegría impresionante, la verdad era el agua que ya no se podía contener, no sé cuánto salvó el arquero, ya era insostenible, dije va a caer, va a entrar el gol, va a entrar el gol. Va a entrar, y ahí salió y bueno, gritamos, no dio una gran... Y cuando me pone esa música de Marco de Brini, viejo Olimpia, qué decir, pues ese es mi himno. Presidente, un abrazo, gracias por atendernos, felicidades. Gracias, chao. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, sirviendo a la familia. Para los que nunca fallan, para los incondicionales que nos cuidan como tesoro, sin saber que el tesoro son ellos. Farmacia Catedral presenta cofres que miman a mamá y a papá. 5 cofres diferentes: cofre todoterreno, cofre diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Cada compra de 30.000 guaraníes accedes a cupón y adquiriendo productos de las marcas participantes generas doble cupón para ser uno de los 30 afortunados. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Aninati, tiene razón. Muchas gracias, Albert. Tiene razón. Vos sabés que yo digo en el relato Revive Olimpia y le reclamé esto a Ariel. ¿Eh? Qué rápido que son los muchachos. Revive Olimpia y le caré a Ariel con todo, me fui, hermano. Vamos a la calculadora del grupo G de la Copa Libertadores de América. Antes, ¿vos sabés qué es lo que dijo el presidente de Olimpia? Esto de, primero lo de Alejandro Silva, el representante, una nueva demanda, después la invasión de este niño, dicen que ya tienen identificado, van a hablar con la familia, acá se ve una multa. Porque acá me preguntaban por qué recordaste lo de Polenta. Porque con Polenta, el argumento del expresidente del Olimpia, que había hecho la transacción, es que había una supuesta deuda con Los Ángeles Galaxy y él se encargó de buscarle la vuelta y que llegaba y que era una especie de compensación a eso. Lo de Alejandro Silva, repito, la propia página oficial del Montreal Impact, en enero del 2019, manifestó que era la venta más cara de la institución, que habían recibido $4 millones canadienses, que son un poquito más de $3 millones norteamericanos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, uno se pregunta, espera, si Olimpia le paga inclusive un monto récord, o sea, un dinero que jamás un equipo de la Major League Soccer había visto, ¿cuál sería, entre comillas, la razón para pagarle a un intermediario o un representante? Porque con lo de Polenta se argumentó, no, pero ellos consiguieron, ¿se entiende? O sea, ellos consiguieron algo que nosotros teníamos que pagar, entonces hay una especie de rebaja y te doy tu comisión. Acá lo de Alejandro Silva fue, repito, una venta récord para el Montreal. Y yo recuerdo, se hizo el tema de la gente, de los socios y todo eso, por eso es muy llamativo lo del representante con su comisión. Y el caso del niño, repito, yo entiendo que hay muchas cosas que con el tema del folclore o el sentir bien porque salió bien, pues muchas veces porque sale bien, pero anoche en transmisión en tiempo real dijimos que todo muy lindo, pero yo ya me imagino a Miguel Cardona agarrándose la cabeza, y mira que todavía el partido no había terminado. Y acá en la entrevista, recuerda, porque para que ocurra eso, hubo varios filtros que se saltaron. Y estos entes como Conmebol y compañía, no es que te van a decir, pero no terminó en agresión o era un niño. No sé si hay una tabla de atenuantes, pero, o sea, yo creo que vale que el presidente de la institución diga, esto no debe ocurrir. Porque si no hay una aval institucional, no va a faltar el que diga, no, pero qué amargo, era un... bueno, todos los clubes hacen, por favor no canten esto, por favor no hagan esto. Y no lo hacen porque se les canta. O sea, están bajo un régimen. Y dije, el Defensores quedó muy expuesto después lo de Messi. O sea, no le veo a la FIFA o a la Conmebol y dice, no, pero fíjate qué tierno fue que se saquen la foto. El tema es que el día que no sea un tipo que quiera sacarse una foto, y ellos ni ven siquiera eso. foto hubo,
No hubo tiempo porque... No, lo digo por lo de Messi. Claro, Aquella vez fue una claro, cosa... aquella fue mucha gente, ¿verdad? Y a tal punto que al siguiente partido creo que no habilitaron luego. O sea, la APF estaba tan asustada, para decirle una palabra más delicada, que dijeron, no vamos a habilitar más esto. Y mira que... Cuando se había liberado incluso al 100%, pero no se habilitó. Y después ya ni en el A defensor se diferencia jugó. De lo de Argentina, sí, no, el tema de Cardona no lo entiende, ¿verdad? Porque son mundos paralelos. El mundo de la supervivencia en la Copa, lo que ya no tiene más recaudación Olimpia en esta fase. Ya tuvo las tres que fueron tipo dominó. El clásico, una recaudación fantástica. Ya contra Colón no fue lo mismo y la de ayer menos. Entonces acá la tabla de salvataje otra vez viene a ser una más, como fue Nacional, como fue Fluminense, porque o si no está bastante complicado el tema. No hay un objetivo local que uno piense Olimpia puede pelear este torneo. Tendría que reagruparse para el clausura. Está la Sudamericana, que hay que ver, depende de los rivales que le toque, puede y ahí recomponer nuevamente el tema económico, pero las demandas, si te dicen 300.000, lo de Silva, Ergas, Olivera, le suman lo de Polenta, va sumando, es mucho. A mí me comentaban que, y lo dijo Cardona, creo, en la última charla, ¿verdad? Que en algunos jugadores hasta 9 meses de salario que hay. ¿Vos sabés son 9 meses? Sí. Casi un año. Hasta lo de Acevedo, que es por salario, no es por prima, como el caso de los comisionistas, ¿verdad? El 50.000, hay que ver hasta cuándo aguanta Garnero y compañía, porque está el tema así, es el lado B del día después de un triunfo muy importante, de un triunfo que le da esperanza a Olimpia, pero que sin dudas la realidad económica sigue siendo muy golpeada, porque no es que está mal y sigue mal, sino que se van sumando cosas que van engrandeciendo en el menor plazo, en el corto plazo, esto que tiene que responder Cardona como presidente. Vamos a el grupo G de la Copa Libertadores, señores. Vamos a hacer cálculos a partir de ahora. ¿Qué va a pasar si gana Merengano? ¿Qué pasa si gana Sultano? ¿Qué pasa si pierde fulano? Ya está sacando su... estamos aquí atentos. Su cuaderno de almacén, libreta almacén de Fabio. Vamos con el cálculo. Ya hablamos de Cerro, quedamos picando con lo de Cerro. Y la noticia del principio de la programación. Wilson, ¿cómo hacemos? Y esperamos y después lanzamos o hasta el final del programa si es que no nos atiende y después tiramos. ¿Vamos a esperarle? Bueno, gracias jefe, muy amable. Edgar, y estamos con el juego. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cobralo de la manera más rápida, segura. En una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-212891.000. 50% de descuento por todo mayo. En IDESA, accede a 50% de descuento en intereses pagando desde 2 cuotas. Aprovecha y disfruta esta gran oportunidad. Entérate más y escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. ¿Tenés poco espacio en tu smartphone? ¿Tenés la pantalla rota? Quédate tranquilo porque llegó la feria Tigo. Aprovecha todo mayo para llevar tu nuevo smartphone financiado sin intereses hasta en 24 cuotas con cualquiera de los planes Tigo o hasta en 15 cuotas con tu banco favorito.
nunca olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado a la concesionaria y podés retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagás recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Para más información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. A ver. Atento a la jugada. No sé si va a ser peligroso que nosotros hagamos cada uno un resultado o vamos a hacer las dos variantes. Creo que va a ser mejor lo segundo, ¿verdad? No, pero no hay necesidad que cada uno, o sea, vos proyectás qué es lo que vos querés que se proyecte. Por eso decía, si vos lo que buscas es el suspenso hasta el final. Acá yo puedo entrar en un... No. Acá yo puedo entrar... Las famosas combinaciones. Me puede meter en un... Vamos a buscar un camino que clasifique a ambos. No, por eso vos podés buscar, a ver... ¿Por qué no buscamos algo que sea para... dramático? Claro, ahora te volviste romántico. Hay un par de resultados, nomás. Se volvió romántico. ¿Y vos acaso no dijiste, yo quiero? No, que ahora. los dos equipos paraguayos. Y bueno, Ahora ahí tenés que poner Victoria Amo, pero ponerme. Pero no, vamos a hacer los dos cálculos. Hablamos de un grupo donde ningún visitante ganó todavía, ¿verdad? No. Solamente Cerro y Colón sacaron empates contra Olimpia. Exactamente. Después todos los locales ganaron. Bueno, si vos te regís por eso, Bruno, la olla monumental el 25 de mayo a las 20 horas va a ser una cosa... Va a estar muy bueno, y bueno, lo que queremos, ¿no? O sea que, espera, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos todos los resultados, todas las aristas posibles. Y ahí sí vamos a estar hablando todo el día del tema. Bueno, van a ser todo el día, Federico, 10 minutos nos va a llevar y después ya hablamos del cero del partido. Si es partido de resolución, la cobertura. Si uno de los dos, claro, todo el día del tema, vamos a estar hablando. El campeonato ya va a estar en qué fecha. Ahí está el señor, mirá, imagínate vaya la olla uno de los 1700 que va... A ver, no, va a ser algo histórico. Después de la sexta. Porque mirá que Colón con la victoria ayer se posicionó muy bien, 7. Vamos con todas las posibilidades. Si hay 5 o 6 posibilidades, vamos a jugar con todas esas posibilidades. Puede hacer posibilidad de, no sé, sangre y que el país se paralice, tenés un par de combinaciones. Si vos querés que los dos lleguen, clasificado, tenés otra. Después, si los dos necesitan acordar, sumarle tenés todo. Después si querés uno que sea sudamericana. Claro, ponerle nomás un empate de cada uno. Un empate de cada uno, ¿verdad? Bueno, y hacemos entonces ya el primer cálculo. Poner el empate, ese es mi cálculo. Empate. Conservador. Sí, Cerro empata con Peñarol en Montevideo y Olimpia empata con Colón en Santa Fe. Sí. Estamos hablando de que Cerro y Colón van a seguir siendo los líderes con 8 unidades. Olimpia va a tener 6 y Peñarol 4. Bueno, ahí va a estar Peñarol prácticamente afuera, que recibe a Colón. Sí, va a estar afuera. Y Olimpia con la obligación de ganar al Cerro en su cancha. Sí. Es decir, los dos empatando. En su visita a Santa Fe y a Montevideo. O Montevideo y Santa Fe, si quiere hacer correlativamente el tema. Así mismo. Entonces, con doble empate en la próxima jornada, estamos hablando de una situación en donde Cerro y Colón van a ser los líderes con 8 unidades, Olimpia con 6, Peñarol con 4 y Olimpia va a tener que estar obligado a ganar la última fecha a Cerro de visitante, con la combinación de empates en la quinta fecha. Vamos, hagamos la primera combinación. Ya hicimos la primera. Federico ya hizo una. No, hagamos, dije, por eso, porque si Federico pero, va a hacer su combinada... pero tenemos ya una, vamos a la segunda. Vamos a tratar, seguimos haciendo para la audiencia bien... Bueno, ¿cuál fue la primera empate, bien conservador. Empata Olimpia en Santa Fe, empata Cerro en Montevideo. ¿Cómo queda la tabla ahí? Cerro y Colón, los dos líderes, con 8 puntos. Cerro primero por diferencia de goles. Olimpia va a quedar con 6 como tercero, va a continuar a 2 puntos de los líderes. Peñarol con 4, prácticamente eliminado. Con esto Olimpia tiene que ganar sí o sí en la olla. Sí. A la pucha, ahí va a haber sangre. Sí. Pero varias veces, o sea, y los dos empatando. Digo, en el buen sentido de la palabra... Claro, porque Cerro va a tener 2 resultados, Olimpia ganar sí o sí.
con los dos empatando, repetimos, Cerro en Montevideo y Olimpia en Santa Fe. Y en la última fecha, ¿quién juega de local? ¿Peñarol o juega Colón? Peñarol. Peñarol de local contra Hay Colón. Un par de aclaraciones a ese escenario que proyectaban. Cuando Fabio dice prácticamente eliminado, pero eso en materia de Libertadores. Se juega Sudamericana, o sea, no es que va a entrar un equipo sin indiferente motivación. al partido. Claro, como también, y si Olimpia le gana en la nueva olla, el Cerro puede quedar afuera. Eso desde el lado de Peñarol, que si se da esa combinación, en la última fecha se jugaría un puesto en Sudamericana. Claro. ¿Verdad? Con el doble empate Peñarol ya No es que le Colón va a alcanza. ir a conseguir fácil la clasificación porque No, Peñarol si ya está se- clasificado. Si se da el doble empate, Cerro y Colón aseguran Sudamericana. ¿Me entiendes? Pero hablando del Pozo Grande, No. está el tema del clásico y dos opciones para Cerro, uno para Olimpia con dos resultados que creo que empatar en Montevideo y en Santa Fe. La a priori combinación está bien, ¿verdad? Claro, Sí. por eso te decía, Porque fíjate, Dani, que si Cerro empata en Montevideo y Olimpia pierde en Santa Fe, ahí ya van a ser 3 puntos y ya es mucho más complejo el tema. No, de hecho, si Colón y Cerro ganan su partido, esa es la combinación más agua fiesta. No, lo que te decía es que O sea, se aún con termina un el empate. grupo. Por eso para Olimpia el empate quizá diga, bueno, no deja con un solo resultado, pero le da vida para el último partido, donde hace poco ganó, puede haber una preparación especial, pero los empates que pueden darse y que serían resultados importantes están ahí dentro de ese tema. Sí. Vamos, otra posibilidad, que ese día gane Cerro contra Peñarol y pierde Olimpia en Santa Fe. termina el grupo. Se elimina Olimpia de la Copa Libertadores. Copa Libertadores. ¿Sí? Ganando Cerro y perdiendo Olimpia se elimina Olimpia. Sí, de la Copa Es Libertadores. que si se da esa combinación, claro, los dos clasifican a octavos. A la Una fecha antes. Ahí va la lucha por Olimpia y Peñarol por la Sudamericana. Voy a la otra. Sudamericana. Gana Cerro y empata Olimpia. Cerro va a ser el líder con 10 puntos, clasificado. Colón va a ir a 8 puntos porque empata con Olimpia. Y Olimpia va a 6 ante un Peñarol que va a quedar con 3. Obligado a Olimpia a ganar en la olla y que Colón no gane. Hay que ver la diferencia de goles. Van a continuar con la misma diferencia de goles prácticamente. En todo caso, que Peñarol le gane a Colón para que clasifique Olimpia. Pero Cerro ya aseguraría el primer lugar en ese caso. ¿Y ahí no se elimina a Olimpia todavía? No. Si Olimpia empata con Colón y Cerro gana, Olimpia tiene chances, pero depende del otro resultado. Cambio. Vamos a... Gana Olimpia contra Colón y pierde Cerro contra Peñarol. Olimpia pasa a ser el nuevo líder con 8 unidades. Cerro va a quedar con 7, al igual que Colón. Y Peñarol va a tener 6. Si Cerro pierde y Olimpia gana, Olimpia pasa a ser el nuevo líder del grupo G. Con 8 puntos, Cerro quedaría con 7. Al igual que Colón, Peñarol pasaría a tener 6 con posibilidades de clasificar si le gana la última fecha a Colón. Con esa combinación. O sea que acá lo que más conviene es el doble empate. Pero conviene ¿para quién? Y para los dos, Olimpia y Cerro, que vayan y empaten. No, que ganen sus partidos. Claro. Pero ¿y si empatan los dos y acá cómo va a quedar el tema? Y acá no puede haber dos clasificados. O pasa Cerro o pasa Ahí está el Olimpia, escenario claro. que ustedes quieren, la sangre, el dramatismo. No, yo sí la sangre de La vida o muerte, la continuidad o Por no. eso ayer cuando uno decía, a ver, yo proyecto o quiero un doble empate, le dije, no, yo lo que quiero es que ganen los dos paraguayos. No. Ahora, el Vos no tema querés es también dramatismo. No, pero el tema es que en este grupo, si vamos a la lógica de la localía, en la quinta fecha deberían perder los dos paraguayos. Esa combinación no hiciste, Fabio. Vamos a hacer esa combinación. Espérame, aguántame un ratito, por favor.
Vuelve a Bristol, la Allí promo va. más grande del país. Regala mamá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Contáctanos ya. Visítalos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991-670-000 o llamarnos al 519-4000. También podés comprar online en www.bristol.com.py o a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Vamos con ese escenario. El escenario con derrota de los dos equipos paraguayos. Con esto Colón va a ir a 10 puntos clasificado. Todavía no asegura primer lugar, pero clasificado Colón con 10 puntos. Cerro continuará en el segundo lugar con 7 unidades. Olimpia tercero con 5, a 2 de Cerro Porteño, el segundo en ese momento. Y Peñarol con chances de clasificar todavía con 6 al ganarle a Claro, Cerro. en tu orden, Peñarol habrá llegado al tercer puesto. Pero allí sí perdón, ya sí. va a ser, claro. El Cerro Peñarol Olimpia, tercero. ¿sabes qué puede ser? Para ver quién va a la Sudamericana. Y el otro queda sin nada. Porque si Olimpia le gana a Cerro, en la nueva olla, Olimpia va a la Sudamericana, pensando que Peñarol le puede ganar a Colón en Montevideo, y Cerro queda sin nada. Si empata, dependiendo, por eso. Las combinaciones están allí porque es matemática. Depende de qué es lo que buscas. Vos buscas que clasifiquen los dos paraguayos. Vos buscas que entre los dos uno le elimina al otro o uno le empuje a otro torneo. O decir, no, pero que jueguen por el premio Consuelo, que es Sudamericana. Tenés todos los escenarios, para decir, bueno, se debería dar esto para que en la última fecha ese clásico el del 25 de mayo uno diga, bueno, ¿qué matiz va a tener? Repaso de vuelta. Si pierden los dos paraguayos de visitante, Colón va a tener 10 clasificados, no asegura primer lugar. Cerro con 7 en el segundo lugar. Tercero Peñarol con 6. Y Olimpia en el cuarto lugar con 5, pero a 2 puntos del segundo que estaría en la clasificación en ese momento. Ese es el otro escenario también que se puede dar en la combinación de resultados. Bueno, ¿qué otra combinación nos falta, muchachos? Que ganen los dos, ya está. Pero, y no hicimos el último escenario. Y el resultado del clásico. No, pero vos lo que preguntás es ¿cómo llegarían al clásico? Y medio difícil es que otra vez vos agarres lo del clásico cuando tenés 4 o 5 caminos. Pero Está abriendo una sesión popular esa, Ariel, ¿eh? Espera, me están mostrando. Se está abriendo, difícil no. concentrarse en este programa. Se está abriendo una sesión. Sí. Sección. No, pero yo no voy a dar el desenlace que sea el 25 de mayo, ya. Ahí Claro. ya va a estar complicado, la verdad. Ya hicimos el repaso de cómo Ya se dimos puede llegar. empates, derrotas, Olimpia primero, resultados inclusive. mixtos. Sí, Olimpia quedando como ¿Cómo primero, Olimpia del grupo. primero? Y ganando su partido Ganando y empate en el otro. en el otro, sí. Olimpia gana en Santa Fe 8 y hay pasa empate frente, en claro. el campeón del siglo y Olimpia es puntero de cara a la última fecha. O sea, por Exacto. eso tener todos los escenarios. O sea, a esto uno se refería con el tema de un grupo parejo. Y podría haber sido más parejo, como también arranqué diciendo lo de, o sea, Cerro con Cerro a la punta, porque Colón apenas se llevó un punto de Asunción. Ahora viendo un poquito también repasando la diferencia de goles, si Olimpia gana va a ir a 8. Y si Peñarol gana, igual va a quedar como puntero, ¿no? Porque Olimpia le va a ganar a Colón, que está con 7. Sí. Y Peñarol a Cerro, que está con 7 también. Pero ¿en qué escenario, yo para que Dani me entienda, en qué escenario, por ejemplo, se puede dar que Olimpia
lo elimine a Cerro en la última fecha o Cerro lo elimine a Olimpia en la última fecha? Casi todos los escenarios que te dimos. Salvo si vos querés proyectar una eliminación de Cerro, Cerro lógicamente no debería ganar en Santa Fe. Perdón, en Montevideo. Porque Cerro y Colón son los únicos que pueden clasificarse antes de la sexta fecha. ¿Se entiende? O sea, ellos son los únicos que pueden llegar clasificados. Entonces, si vos decís, no, yo no quiero eso, deberían perder o buscarle la combinación para un empate. Pero se puede dar, o sea, se puede, por eso te decía. ¿Y cómo Cerro le puede eliminar, por ejemplo, a Olimpia? Y Cerro primero hasta puede clasificar. Y si su fin es eliminar a Olimpia, Olimpia no puntúa en Santa Fe y le vuelve a ganar, o inclusive puede empatar. Porque a ver, Fabio, ¿cuánto tiene Olimpia ahora? 5. Supongamos que tiene ni siquiera derrota, empate en Santa Fe, va a 6. Pero si gana en la última fecha Peñarol a Colón, ya lo iguala. Y si Cerro pierde, si Olimpia pierde contra Cerro, hasta queda sin Sudamericana. ¿Te entendió, verdad? O sea, sí. Como también te dije, si Cerro pierde en Montevideo y Olimpia gana en Santa Fe, Olimpia llega como puntero. Allí sí hay a lo que vos decías, el tema de la diferencia de gol. Pero después Olimpia eliminando a Cerro de la Libertadores. Por eso te decía, lo de Cerro y Colón en materia sudamericana garantizan con la línea de estos puntos si se da esta combinación que hablamos de la quinta fecha. Porque también pueden igualar Cerro y Olimpia en el primer lugar y compartir la punta. Por eso entonces puede sacar diferencia. Por eso, ¿sabes qué? Yo me iba un poco por el tema del Alfino. Supongamos que Olimpia gana en Santa Fe. Sí. Y Cerro empata en Montevideo. ¿Cómo queda la tabla? Van a quedar como líderes Cerro y Olimpia, pero si Olimpia gana, suponiendo que gane por la mínima diferencia, sí, va a ir a más 1, pero Cerro va a ser líder, pero por la diferencia de goles. A ver, Cerro y Olimpia tienen 8. 8, sí señor. Colón 7. Colón 7 va a quedar en 7 y Peñarol va a ir a 4. Arranca, ¿cómo es? Pitazo el 25 de mayo a las 8. Sí. El que gana se clasifica. Está 0-0 después. De repente, ya minuto 25, 30 de segundo tiempo, gol de Peñarol. Otro gol de Peñarol. Empatando lo clasifican los dos, ¿verdad? Exacto, sí señor. Si alguien pierde, ese queda fuera. El ganador por eso, o sea, hasta ese juego puede hacer. Por eso siempre arranco diciendo el famoso ¿qué querés? Y dependiendo de lo que vos quieras, esta es la combinación para que se dé ese desenlace. 13:06. Porque mamá se merece lo mejor y mucho más. Vuelve la increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros que te ofrece con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, multirriesgo hogar. El mejor obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. No te quedes sin el obsequio para mamá. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 492-811 al 12 o visita www.atalayaseguros.com.py. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. A ver, vayamos por orden. Jugó primero Cerro. Cerro hoy es Carrascal dependiente. No. ¿Eh? Es una baja sensible, pero no. A ver, yo no creo que Cerro haya perdido ayer porque no estuvo Carrascal. Totalmente de acuerdo. Podemos hacer uno por uno, permíteme, por favor. No, está bien, tengo acá. Jan Fernández. Si no fuera por él, era goleada. Bien, lo mejor.
lo mejor. O sea, fue la figura de Cerro Porteño. Rutilante. Una pasada fue su actuación. Contrata tu sistema informático de gestión, aumenta tus ganancias, disminuye tus gastos y sumate al plan con facturación electrónica de la SED. Con Cove es posible. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Quinfa. Alberto Espínola. Mal en la marca. Enredado en su juego, no sabía si salir, apretar. De recorrer el carril, o sea, ni atacó ni defendió. Ni carrilero, ni después cuando lo puso de volante por derecha en un momento chiqui, ya en la parte final del primer tiempo, cuando Pulpito fue a jugar de lateral. El mejor ejemplo, Fabio, él es cambiado por Fabián. Claro, por Franco, eso. O sea, no estuvo bien. Cuán común es que un cambio táctico, no aquella lesión después de lo de Colón. Entonces, ayer cuando decía a mí lo de Beto ahí, porque parece una nimiedad, pero te cambia el hábitat de ser carrilero en relación a el tema de la ubicación, el timing, y se nota en el gol. En el gol le faltó determinación. Claro, entró muy también flojo. es como que, espera. Entró muy flojo a la hora de marcar y terminó sacando diferencia el jugador de Colón. Seguimos con los centrales. A Colón no va a jugar más, pues ya quedó eliminado, ¿verdad? Del fútbol argentino. Sí, claro. Entonces también van a jugar con eso ellos. Por eso lo Olimpia. Claro, pero también, por ejemplo, Peñarol ayer vino recontra descansado. Y Olimpia... Por el feriado. Claro, o sea, el partido anterior al de ayer de Peñarol fue contra Cerro. Nuestro equipo puede ser 1-1. En todos los aspectos. Realmente. Cuesta creer, pero son en el tema de concentración. Después está por el primero Patiño, ¿verdad? Así arrancó la línea de 3. Después de Espínola Patiño. Sí, Patiño. No estuvo bien. Y no, en realidad... Es difícil encontrar gente que estuvo bien en Cerro. Pero por lo menos él buscó conectar, saltear líneas. Pero estuvo muy desordenado también. También producto de eso, sí. Él trató de empujar por derecha, quiso volverse tipo lateral y tampoco pudo. Cuando él quería su terreno de empujar, chocaba con Piri Mota y con Alberto Espínola. William Riveros. El peor de todos. Horrible partido. Sin ubicación, lento, perdido. Primera vez veía un líbero que no sabía qué hacer, porque era el líbero del equipo y salía a anticipar. Una parte fue al medio campo y Beltrán le puso el cuerpo y le sacó de juego. Ya como stopper y le hizo el túnel. Sí, Beltrán. También. Que después la pasó muy mal William Riveros. Pulpito Duarte. Y dentro de todo intentó, pero también la defensa estuvo muy floja. Toda la defensa estuvo contagiada. Pero ¿cómo jugó? ¿Línea de 4, línea de 3 y 2 carrileros? No, 5-4-1 jugó Cerro. Y jugó mal. Yo creo que en esa línea de 5, Arce le habrá dicho a Pulpito, vos me lo seguías Farías. Porque vos sos un tipo que defiende a campo abierto y Farías lo enloqueció. Cayó, porque mira que fue con línea de 4... con Colón defendiendo así, cometió muchas faltas de Pulpito y venía siendo un jugador sobresaliente y yo estoy totalmente de acuerdo que lo arrastraron, lo metieron en el medio de la calle, una calle con tránsito, hermano, que no sé se vio para dónde, sobrepasado, sí para un lado, sí para el otro, se vio sobrepasado siempre. Coyote Rodríguez. Y también mira que fue cambiado y entró también en lo de Beto. Coyote, un jugador que 3 partidos seguidos no te convence, increíble. Para pues no le gustó nada a ustedes ese Porteño. Maxi Vice sin todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. ¿A qué hora juega Guaireña hoy? 18:15. ¿Transmitimos el partido? Sí, por supuesto, con Wilson y con Darío Ibarra. Contra el Inter de Porto Alegre. Guaireña Inter 18:15. ¿Gana el Inter de Mano Menezes? No es cualquiera el Inter. El otro despidió
al uruguayo. Y por Cacique. la derrota Claro, justamente con contra el empate contra Guaireña. Sí, con el empate. Sí. Cacique Al Medina. Cacique Medina. Y Si gana ahora Guaireña, hoy pasa a liderar su grupo. Es líder del grupo. Y le saca 3 puntos. Bueno. Vamos a la zona media. Cardoso Lucena. Primer tiempo mal, para mi gusto tomó la lanza en el segundo tiempo. Sí, se acomodó Fue mejor porque tuvo mejor posibilidad de tener toque, de circulación, asociación. acompañamiento. Porque en el primer tiempo miraba, levantaba la cabeza y no sabía dónde descargar el juego, no tenía compañía. Lo mejor que podía hacer era retroceder el juego, perder dinámica, estaba errático, impreciso. Y ese medio campo fue bastante dinámico de Colón. Fue más rápido que el de Cerro. Y en el segundo tiempo lo tuvo más cerca de Damián Bobadilla, por allí a... Sí, Cerro fue más compacto, de hecho, en el segundo tiempo. Pero... Aquí no retrocedía Alfio para participar también de la acción. Entonces mostró por lo menos algo distinto en la etapa complementaria, pero que no colectivamente estuvo muy lejos del nivel que solía mostrar. Piris Damota. Le costó todo, muy lento. Yo creo que allí, por ejemplo, y uno expande por qué esta sensación en relación a cuando arrancaba la temporada, comprendiendo lo grave el tema de las lesiones de Morales, Sergio Díaz. ¿Cuál era la sensación? Mira, un poco mantuvo el plantel y se reforzó. Sí, así mismo. Fíjate, el famoso salto de Esa calidad. fue la que vimos hasta incluyendo a Rivero. Sí. No, es que yo voy, fíjate Rivero, hoy, sí. ¿qué se dice de William Rivero y qué se dice de Robert Piriamota? Quienes vinieron a fortalecer, porque hasta Moreno Martín viene a reemplazar a Boselli, pero William Rivero no viene a reemplazar a ninguno de los dos titulares. Robert Piriamota no viene a reemplazar a ninguno de los dos, pero se sabía que iban a caer algunos soldados o darle variante. Y dentro del análisis que hacíamos, Dani, ¿te acordás que antes que llegue la Copa decíamos, van a jugar los tres en Copa Libertadores? Hablábamos de Piri, de Mota, de Carrascal y de Pica Lucena. Por eso yo quería conectar lo de William Rivero, lo de Robert Piri, de Mota, para entender también el momento de Cerro. No solamente por la caída de sus lesionados, sino que quienes vinieron como los grandes refuerzos. Hoy en día, uno por el podio línea. de ayer era de la antifigura, están los dos, ¿eh? Claro, no, Sí. yo digo que Piri Mota fue al mediocampo lo que William Rivero fue a la defensa, ¿verdad? También. Por algo ambos fueron reemplazados, uno en el entretiempo y el otro un poquito más tarde. Fíjate que estamos hablando de, en el plano local, lo de Rodrigo del Valle, Damián Bobadilla, Wilder Viera, cuando antes decían, mira, pues ¿dónde van a jugar esto? Porque vinieron, no el triple C para la Copa, y lo de Robert Pires. Él fue el experimento fracasado en el clásico copero. También. O sea, claro. No hay un buen partido de Robert Pires de Mota Desde que este llegó. año en Cerro. Claudio Aquino. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Fernando Romero.
No, todavía no entramos en Aquino. Claro, Yo creo que hay Aquino. reparo acá a Dani Federico por el tema individual, ¿verdad? De Aquino. Pero el tema también, yo rescato por lo menos que él se mostró e intentó, es cierto, puede haber abusado de la Tú no abrí la inspiración boca, individual, ¿Qué pero... pasó? No abrí la boca yo sobre Aquino. Ah, bueno, entonces Dani. Sí, Pero porque lo dije fuera del micrófono. de hacer la comparación con el chico de Libertad. Ah, bueno, perfecto, está bien. Claro, Dani, para mí ayer fue el equivalente de lo que a veces cuando vos mencionás lo de Julio Encisa. Para lo bueno y para lo malo. Porque él era el que se mostraba, él era el que los compañeros lo buscaban porque era el diferente. Pero ayer me parece que quería resolver solo. Sí. Cuando ya el partido, antes del gol de Moreno Martins, la única forma como Cerro iba a dañar era buscarle la cabeza a Moreno Martins. Uno sabe que, por eso decía, Aquino con Carrascal y Patiño son los líderes de ese grupo. Le das, pero el líder también tiene que tener el pienso, la inteligencia para decir, bueno, el partido hoy no está para el firulete, la asociación Paredes. Hay que buscar al Lunga, hay que buscar al 9. Además ya había entrado Alfio y en los últimos 10 minutos, cuando Colón medio que se asusta, no por lo futbolístico, sino por haber sido tan superior y haber desperdiciado, como le pasó acá en Asunción, Aquino quería gambetear a todos. Sí, yo no sé si él jugaba un partido especial porque tenía su pasado tatengue, no sé, pero ayer estaba y muchas veces individual. hacía lo que no pedía el juego, porque era, claro, porque uno decía, marcó Moreno Martín porque le metió un buen centro en el área, y era cuestión de hacer eso permanentemente era someter al rival de esa forma. Esa jugada de Cerro de Moreno Martín es una jugada elaborada, porque sí, bien era un pase hecha. al vacío para Coyote, la que no tuvo Cerro. Yo en defensa de Aquino digo que Rivas. Participó Alfio. Yo digo que, claro, yo digo que jugó solo porque no tenía con quién jugar. Me parece que no había un equivalente primer para tiempo al menos. para jugar. ¿Primer tiempo con quién jugás? En el primer tiempo la mejor es cuando lo estaban peloteando a Cerro y él sale y le cometen falta y gana un par de minutos ahí. No está bien físicamente todavía, se le nota. Federico? Sí. Por ejemplo, en el segundo tiempo él tuvo varias donde él va, hace la espalda arriba y él nunca le da arriba, sino que él quiere hacer la jugada aprovechándolo como cortina. Que era para darle para el centro. Pero, por eso. Sí, pero acordate que tiene la más peligrosa, que es de él. Así como la que tuvo Enciso en Venezuela, apilando y el remate cerca del poste derecho. Aquí no tuvo la más peligrosa, que también le pasa cerca del poste derecho a Burián, que lo mira todo, hubiera sido un golazo. Entonces, yo a Fernando Romero ayer no lo vi, por ejemplo. No, claro. No picó, fue volante derecho. Moreno Martín en su quintita. Y bueno, pero esa zona de derecha de Cerro era una zona inexistente. El volante derecho no volanteaba, no desbordaba, que era Romero. Por eso fue cambiado. Por eso entró bien Alfio. Espínola no cruzaba la media cancha y tampoco colaboraba con Patiño. Entonces ese fue un mal armado de juego, porque ese Teutén, el claro, se paseó, pero yo salgo en el cargo de Aquino que se la tocaba a Pillamota y Pillamota la rifaba. Lucena trasladaba y la perdía, porque cuando hablamos de Lucena tomó la lanzada y traslado. Él trasladaba, sacaba el equipo bien, pero terminaba perdiendo la pelota y ahí se venían en jugada como la de Franco, pobre. Franco tuvo en ese abrupto, justo que chiquiarse. Otra vez Arce dijo la otra vez en la conferencia algo muy interesante. No quiero dar tanto elogio a Franco, porque hace unos años elogió un lateral derecho que después no llegó. Y me cargaron con todo. O sea, yo estaba pensando, ¿quién habrá sido el lateral derecho? Pero habló porque Franco hizo un partidazo el sábado. Y justo ayer lo mete para los centros y termina siendo expulsado, ¿verdad? Y lamentablemente Espínola está jugando, Fabio, a 5 kilómetros por hora. Hay una entrevista internacional que hace Chiquiarse que hizo hace poco tiempo, y ahí lo alababa a Fabián Franco. Hablaba que tenía un guante en el pie derecho y todo eso. Lo tenía en gran consideración. Después lo de ayer no pudo meter. No, tampoco. Lo de ayer también era una falta táctica, ahora, porque capaz ni bueno, es muy se la jugó. Viendo un para poco, condenarlo por lo de ayer. Pero hasta se puede decir que su roja preservó el 2-1. Fernando Romero y Moreno Martins. Fernando Romero desapareció en Nación. Lo de Moreno Martins. Y Moreno Martins recibió 2 pelotas. Una fue a chocar con el defensor, que fue la única llegada de Cerro en el primer tiempo. 2 tuvo, 2 de Moreno. Cuando arranca el partido, derechazo débil, y después esa palomita que fue la mano de Burián, y después la del gol, que fue un cabezazo fenomenal. Lo que decía Federico, la poca sociedad que tuvo Claudio Aquino, y cuando salió del área Marcelo Martins, otra vez era vulnerable porque sus movimientos eran muy lentos. Él en el área es otra cosa, pero él tenía que salir a buscar un poco de sociedad con Aquino porque estaba muy solo, sobre todo en el primer tiempo, y ahí se vio su lentitud, su falta de... Para el 1-2 no. Para mover la pelota no está, él está para que lo asistas en el área. Atiendan con la siguiente pregunta, por favor.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pillupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Acá voy. Hay que recordarlo el fin de semana. Tenemos sábado el Olimpia Libertad Olimpia, en realidad Libertad Olimpia en la Huerta 19-15. Y tenemos el Guaraní Cerro Porteño 19-15 también. En dos fechas. Defensores del Chaco. Defensores. Guaraní es local, sí. Defensores del Chaco. Francisco Chiqui Arce. Preparó un partido. Él se puede escudar en la primera jugada, pero no le salió. Y, a ver, capaz no tuvo lo que tuvo Cáceres, que se le lesiona a Recalde, ¿verdad? Pues muchas veces vos estás en esa disyuntiva, cambio, no cambio. A Chiqui le pasó en el clásico copero. Se dio cuenta que se equivocó, pero no hace el cambio a la Mallorquín. Pues muchas veces los técnicos tienen eso de, cuando ellos se equivocan, esperan hasta el entretiempo. No, Dani, para dar entidad a lo que está diciendo, cuando va a entrar el primer cambio en Olimpia, que entra Cardoso. Claro. Nosotros pensábamos que salía Mateo Gamarra y que armaba línea de 4. Porque ya estaba jugando mal. Claro, la idea era la misma. No quiero decir que dijimos, mira, sale Recalde, y no. Pensamos que salía Gamarra para armar una línea de 4, porque la línea de 3 estaba. No pensábamos que era porque Recalde se cae cuando lo van a sacar. No daba muestra de juego que estaba lesionado, que decía, mira, entra por él. Entonces pasaba Cardoso a jugar por izquierda. Porque eso era lo natural, ¿verdad? Claro, era natural. Pero voy nada más lo que cuando Bruno pregunta por lo de Arce, es cierto, se cae Recalde, pero todos veíamos que esa línea de 3 del Olimpia hacía aguas, que ningún jugador se sentía cómodo. Claro, entonces, por eso digo, que la circunstancia lo lleva a Cáceres, pero nosotros pensábamos en la necesidad. Claro, o sea, ya había una necesidad de cambiar, que no estaba cambiando Cáceres, y cuando se lesiona Recalde, el mejor ejemplo es, si Olimpia estaba jugando bien, no iba a entrar Fernando Cardoso para armar doble línea de 4, sino iba a entrar, Ale Silva, en vez de... Entonces voy nomás, y para que se entienda la idea, no el ejemplo ni siquiera un deseo, porque ¿quién va a querer? Supongamos si en los primeros 15 minutos sentía una molestia o un pinchazo William Riveros. Yo no sé si entraba Rolón o ya Chiqui hubiera dicho, lo meto al Toño y armo otra vez doble línea de 4. ¿Se entiende? O sea, entonces es comprensible muchas veces cuando un técnico prepara. Fíjate que ayer los dos prepararon la línea de 3, a los dos les salió mal la línea de 3. A uno le da el tiempo suficiente para rectificar por la lesión, pero la idea era, bueno, yo tengo que desarmar este 3-5-5-3, que era un mamotreto, y armar doble línea de 4, cosa que recién Cerro hace en el entretiempo, ya con la desventaja, y me parece que se arriesga muy rápido, porque vos te arriesgas cuando vos dominás y controlás el trámite, y eso lo decíamos, Cerro ya sabría demasiado cuando, y Colón, antes del 2-0 ya tuvo el 2-0. Yo creo que Arce hizo lo mismo que contra Olimpia. Esperó que termine el primer tiempo para no quedar preso de su error, porque eso es evidente. Yo quería no sé por qué los técnicos lo hacen, porque yo creo que Cáceres estaba viendo lo mismo que vemos nosotros, la pucha. Si nosotros en la cabina encima de esta línea de 3 de Olimpia no puede jugar más, creo que más allá de la salida de Recalde por lesión. Pero la gran duda de Federico, lo hubiera sacado a Recalde si Pollo no se lesionaba. Y hubiera armado... para mí era Gamarra. Para mí era Gamarra o tal para línea 4 y jugar con 2 volantes externos con Cardoso, pero ¿verdad? ¿quién iba a ser tu cuarto volante? Hasta no, pero y claro, sería Recalde.
Pero por eso, seguía Recalde. Pero el problema de Recalde estaba en el posicionamiento atrás. Claro, pero que era entre Tito Torres y Gamarra, era horrible. Sí. ¿Cómo se llama? La Quintana. Sí. Y Cepelini sobre el lado izquierdo. Entraban cuando querían. Y eso te habla que algo que dijo Jaras ayer en el 2004. La línea de 3 le cuesta jugador paraguayo. Aquella vez solamente porque eran fenómenos como Gamarra, Mansur y no recuerdo quién es el otro, creo que era Emilio Martínez. Hicieron bien una línea de 3, pero de Vaca. Sí, el Tata Martino también hizo buena línea de 3 en su momento, pero siempre es circunstancial. Para mí, Federico, un partido la elección de jugadores... lo que yo digo que estuvo mal en la elección de la línea y en la elección de jugador. Si vos lo hacés a Rolón descansar, Rolón descansó el fin de semana porque iba a jugar pero me aparece William Rivero. Y encima William Rivero, que es duro, tiene problemas para moverse como líbero, que tendría que ser más flexible. Entonces hay un error grave de la elección. Por eso hizo lo que hizo en el partido con Olimpia con la línea de 3 mediocampistas. Lo paró de otra forma. De verdad que ya lo pasó de 8 a Pica Lucena. Acá lo pasa a Pulpito como stopper. Alan Benítez jugó como volante por izquierda. Exactamente. Por eso. Pero corregir a media porque corrigió posicional, no el sistema, que le hacía mal. Piri Damota, no había otro, ¿verdad? Nos vamos a quedar con la duda cómo era si entraba Bobadilla, pero yo tampoco lo vi a Bobadilla muy solvente. El problema, Federico, adentro. que no estaba Piri Damota y... Ya sé. Digo que Piri Damota, yo no puedo decir que haya sido un error de elección, pensando cómo hubiera sido si arrancaba Bobadilla, que yo no lo vi bien a Bobadilla, me parecía que le costó mucho el partido, me pareció muy blandito para el momento del partido, que entró Bobadilla. Entonces ahí no había otro en vez de Piri Damota. Y después el resto no, pero el gran error fue ese del primer tiempo, donde pudo haber sido un marcador más abultado y un partido casi ya definido. No había duda de que el Chiqui Arce quería que termine ese primer tiempo, porque la última corrección que él hace es ponerlo a Pulpito de lateral, porque paró línea de 4 los últimos 5 minutos para ver cómo funcionaba, y Beto de 8 prácticamente no existió. Entonces se dio cuenta que, pero en realidad sí, con esa línea de 3 y jugando Williams, Rivero, sí. Eran coladores los dos equipos. Por eso yo digo que el gran diferenciador fue la lesión de Recalde, porque supongamos que salía Mateo y entraba Fernando Cardoso. Le preguntaban a Cáceres. Claro, pero vos sabés que no se le dijeron si la circunstancia no se daba. Sí, pero vos sabés que a veces el entrevistado también se agarra de la forma de pregunta. Pues si la pregunta era directa, profe, si no se lesionaba, ¿cuál iba a ser tu cambio? O hubiera cambiado. Porque repito, si se daba ese cambio de función mitad de cancha hacia atrás, siempre decimos, los 3 partidos que jugó Olimpia en el plano local, entre Peñarol en Montevideo y Colón en Asunción, Recalde siempre era, entre comillas, el cuarto volante, pero todos decimos que Olimpia no juega línea de 4 volantes cuando juega Recalde. Y ayer, armar doble línea de 4 fue fundamental. Entonces sí, lo que decía Federico en el tema de Jarazaguer, ayer, después, yo no recuerdo una jornada donde Cerro y Olimpia, además se daba porque jugaban el mismo día, presentaron 2 líneas de 3, las 2 líneas de 3 fracasaron rotundamente. ¿Y cuál fue la diferencia? Que en Olimpia se produce una lesión del que tenía que salir, porque además yo pensé que Recalde iba a jugar por detrás de los 2 delanteros, y Recalde jugó como un extremo por izquierda, fue casi un 3-4-3, y por eso decía, si se lesionaba Riveros... Hasta Derly González se tira más a la izquierda después de la salida de Recalde, y ahí comienza a ser peligroso, encarando siempre al primer central de Peñarol. Hasta ofensivamente le sirvió a Arce ese cambio Olimpia. Le sedujo al Chiqui el tema de que salió bien, aparte de que él tenía dudas, y el propio Arce había confesado que los jugadores de convención por jugar con línea de 3, con de libertad, y salió bien. Pues yo coincido el tema de la estatura, porque yo dije antes del partido también, la verdad, yo pensé que iba a entrar un número 9 en Colón, porque los 3 tienen muy buena estatura, pero también eso se vio en el juego por abajo. Sí. Al tener muy buena estatura, las respuestas por abajo no son tan buenas, y se vio que le costaba mucho al ingreso, ¿verdad? Porque yo también pensé a Rivero, pero le dije a Dani, pero Rolón también salta bien. Acá dice Juanma que tuvo una dolencia Rolón, pero... tuvo. Ahí se justifica un poco más, ¿verdad? Porque lo primero que llamaba la atención, lo primero que llamaba la atención era esa elección y después la posición. Yo me quedo con ese análisis si uno va a buscar alguna responsabilidad del Chiqui en cuanto a la conformación del equipo, porque ¿dónde se paró Riveros? Cuando que lo más lógico, uno creía que Patiño debería haber arrancado de líbero, y después me parece que se pudo haber Chiqui rebuscado si es que no estaba bien Piri Damota. Por al final de cuentas es casi un hombre menos, porque no solamente estaba mal para la tarea de recuperación, sino que para tareas simples, como ser una pelota a 2 metros,
le salió mal y evidentemente estaba falto de distancia, le falta el nivel, le pasa factura el hecho de que no tiene continuidad, que no tiene ritmo de competencia. Y no sé, yo hasta pensaba en un Alan Rodríguez otra vez acompañando a Pica, porque la verdad que lo vi muy mal, muy concesivo, y fue una ventaja de Cerro la mitad de la cancha de la Princesa de Piris. Totalmente. Y ni hablar lo de Riveros. Y la diferencia de velocidad también que hubo desde el arranque, se notó que había un equipo mucho más veloz, más despierto, más rápido para todo, para reaccionar, y a Cerro le costó todo desbordado. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR, te esperamos en Cerro Cora, entre Paíperes y Avenida Perú. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 13 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi. Para todos los gustos son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Ya hablamos de Olimpia y el partido de anoche ante Peñarol. Julio César Cáceres y Saúl Salcedo, la figura para nosotros y el autor del gol. Sí, la verdad muy contento por el triunfo. Yo creo que por lo demostrado hoy en este partido, creo que fue muy merecido el triunfo, donde el equipo prácticamente se entregó, colocó mucha dinámica, y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de marcar lo hicimos, ¿verdad? Saúl, felicidades por esta victoria. Comenzaron con un poco de dudas ahí en la zona defensiva, pero lo fueron corrigieron con el transcurrir de los minutos, y en lo personal hiciste un gran partido y aportaste tu cuota goleadora ahí. Sí, creo que los primeros minutos ellos salieron a presionar bien arriba, nos incomodaron un poco, pero después de esos primeros 5 minutos creo que nos acomodamos mejor y supimos manejar bastante bien el partido. Creamos varias situaciones de gol, situaciones muy claras, y golpeamos justo cuando teníamos que hacerlo, y luego ya mantuvimos el resultado. Intensidad en el primer tiempo y manejar los tiempos en el segundo. Quizás por ahí pasó la victoria hoy de Olimpia. ¿Y qué sensación le genera después de todo lo que vivió en ese primer tiempo, por sobre todo cuando Olimpia pudo inclusive ampliar el marcador? Bueno, la verdad que los primeros minutos, de la forma que nosotros habíamos planteado, uno de los jugadores a lo mejor no se paró como teníamos previsto, ¿verdad? Entonces nos costó, inclusive erramos también y dimos la oportunidad en la primera llegada de ellos, ¿verdad? Después rápidamente pudimos modificar el sistema más o menos que queríamos jugar, y ahí los muchachos empezaron a empezar a agarrar confianza, a empezar a generar situaciones. La intensidad era lo que nosotros también queríamos colocarlo en el primer tiempo, donde los jugadores normalmente entran frescos, y generábamos de vuelta, ¿verdad? Pero no lo pudimos concretar, ¿verdad? Algunas veces incomoda un poco, pero es normal, es partido de copa y tenés que tener intensidad, y bueno, pudimos marcar en una pelota parada en el primer tiempo, y de ahí además, como lo dijiste, lo supimos mantener, lo supimos jugar. Cada tiempo era utilizar a nuestro favor, y creo que fue muy meritorio el trabajo de los muchachos. Saúl, la fecha pasada te habías quedado con el grito de gol en la garganta, hoy se te pudo dar. ¿Es así como se deben jugar estos partidos, de esta forma en Copa Libertadores? Sí, la verdad que hace varios partidos ya que vengo buscando el gol. Hoy estaba muy confiado, la verdad, siendo sincero, estaba muy confiado de que iba a ser un gol, y gracias a Dios se me dio y sirvió para ayudar al equipo. Contento porque generamos muchas situaciones, tal vez no entran todas las que quisiéramos, pero también hay que destacar la solidez defensiva.
Estamos bastante bien defensivamente, así que eso hay que destacar. Y como dijiste, estos partidos hay que jugarlo así, con alma y vida, y hoy se vio eso. ¿Qué sentís, Julio, cuando ves a tu equipo tan entregado de esta manera? Disputando como si fuera la última pelota a cada balón, te hace recordar a otros equipos, seguramente tuviste la oportunidad de ser campeón de América con Olimpia, ¿te hace recordar más o menos esa situación? Bueno, a uno le pone contento ver el trabajo del equipo, me hace, no quiero ir tan atrás, pero me hace recordar de los partidos para entrar en fase, ¿verdad? Que teníamos este nivel, este ritmo, y volver a repetir en un partido donde necesitábamos de esa intensidad, necesitábamos de esa concentración del equipo, entonces lo demostró. Me pone muy contento, y verle a ellos salir de la cancha entregado pero con un resultado favorable, la verdad que es satisfactorio verle sonreír, porque venimos jugando cada 3 días y siempre nos viene costando, pero de a poquito vamos a ir sumando, y este partido era de sumar y gracias a Dios lo logramos. Buenas noches, Saúl. Una de las mayores virtudes que tiene este equipo es que no le convierte fácilmente. Aquí en el Defensores por lo menos mantuvo el arco en casi todos los partidos. ¿En cuánto pensás que varía esa estabilidad que está teniendo la zona defensiva, por más que hoy hayan arrancado con otros sistemas, sino los hombres que van jugando, Saúl? La verdad que eso, la solidez defensiva es bastante importante, ya que nosotros estamos seguros de que en cualquier momento vamos a terminar haciendo un gol. Por más que hagamos uno solo, nosotros en defensa estamos enfocados en que no nos hagan ningún gol, porque como hoy se vio, con un gol basta y sobra, así que es importante, hay que seguir trabajando. Obviamente hay cosas que mejorar siempre, pero hay que seguir por este camino, Ahora tenemos una final allá en Argentina y vamos a ir en busca de todo. ¿Te parece que el equipo se empezó a acomodar de mejor manera cuando empezaron a jugar con línea de 4? Y si es algo que quizás ya estabas pensando cambiarlo, o por la variante de Fernando Cardoso, el ingreso y la salida de Recalde, se dio fortuitamente en esa parte del juego. Bueno, cuando al ver que no estábamos teniendo la salida que normalmente queríamos, ¿verdad? Que ellos nos apretaron bastante bien, entonces ya en un momento nosotros ya habíamos conversado con los jugadores de poder de cambiar con el 4-4-2, ¿verdad? En ese momento también viene la lesión de Jorge, y ya prácticamente dimos el ingreso a Fernando para que trabaje también con Otálvaro, y creo que fue bastante bueno ese cambio, porque de ahí más empezó el equipo a funcionar mejor, a encontrar los espacios, a tocar el balón y ser intenso arriba, porque hoy también los muchachos que jugaron adelante tuvieron mucho sacrificio, ganaron un montón de pelotas, y eso es bueno para el equipo. ¿Te parece que fue una muestra de carácter, ya que estaban en una situación límite, prácticamente no sumaban de a 3 y se iban despidiendo de la chance de clasificar a los octavos de final? Totalmente, porque la consigna era ganar o ganar, no teníamos margen de error, necesitábamos de la victoria a como de lugar, y hoy los muchachos la verdad que se portaron, estuvieron a la altura y más que felices. Ahora nos toca descansar porque en 3 días tenemos un partido nuevamente. Después de más de un mes, Derlis González volvió a completar 90 minutos. ¿Qué tal terminó el partido físicamente? Y si puedes comentarnos más detalles de las lesiones del Pollo Recalde y Richard Ortiz. Bueno, la verdad que muy contento con Derlis, porque venía con la dificultad de la lesión del tobillo. Hoy hizo un gran partido. Quizás ya en el último minuto sintió un poco el peso y la entrega de este compromiso, y lo que vamos a hacer ahora es de vuelta a cuidarle en estos días para que él pueda estar en condiciones de vuelta para el próximo partido, ¿verdad? Y lo de Richard aparentemente es una molestia muscular que le impidió seguir, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir cuidando también. Y lo de Jorge todavía no lo sabemos, ¿verdad? Seguramente del estudio de mañana lo vamos a saber exactamente qué es la lesión de él. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. Para ABC de Cardinal, el grupo está muy apretado. Victoria de Colón, victoria del Olimpia. ¿Es el grupo que esperabas antes de iniciar fase de grupo? La verdad que sí, porque no podíamos decir que alguien podría ser favorito, ¿verdad? Normalmente Cerro es el que venía agarrando la punta, hoy se dio también puntos, entonces Colón lo ha alcanzado. Nosotros también este partido empezamos también a sumar, y eso emparejó bastante el grupo, ¿verdad? Así que nosotros vamos a tratar de centrarnos bien en nosotros, porque hay que ser claro que dependemos de nosotros, entonces tenemos que cuidar todos los detalles, preparar ese partido después de los partidos del torneo local,
y esperando llegar bien y seguir sumando. Saúl, buenas noches. Si para el siguiente partido Julio te dice, vamos a jugar con línea de 3, ¿aceptás nuevamente seguir con ese sistema? Sí, yo no tengo problema, yo quiero jugar todos los partidos, sea el sistema que sea, me toque donde me toque jugar, yo estoy a disposición. La verdad que un sistema u otro, la verdad que no afecta mucho, depende mucho de nosotros, de cómo nos movamos en la cancha, de saber adaptarnos a lo que el profe pide. Profe, para el partido del sábado, un partido importantísimo que va a tener su equipo ante Libertad, ¿cómo lo va a planear, cómo lo va a ver después de lo que fue esta victoria esta noche? Bueno, primero, lógicamente lo que venimos haciendo es descansar. Le había manifestado también en la conferencia de prensa antes de este compromiso que tenemos en casi 90 días 23 partidos, ¿verdad? Venimos jugando cada 3-4 días y no es fácil. Ya me habían preguntado cómo hacemos, ¿verdad? Y solamente descansar, alimentarnos y charlar, mostrar videos. Capaz que hacemos algunos parados nada más, pero lo vamos a ir viendo, como siempre, tratando de presentar el mejor equipo, ¿verdad? Porque queremos seguir peleando también el campeonato, vamos a enfrentarnos al puntero y bueno, queremos hacer un gran partido. Ojalá Dios quiera que los jugadores de vuelta estén a plenitud y puedan dar lo mejor de cada uno. Saúl, felicidades, buenas noches. Hoy se vivió un partido de Copa como nos tienen acostumbrados al inicio de este año. Ahora, ¿cómo sintieron el cariño de la gente, el público que los alentó en todo momento? La verdad que la hinchada de Olimpia, como siempre, se portó. Nosotros sabemos que para nosotros ellos son un jugador más, nos dan un plus. Y hoy, como siempre, estuvieron ahí alentando en todo momento, cuando más necesitábamos. Tal vez cuando nos tocaba defender, ahí más nos alentaban. Y eso obviamente nos da mucha fuerza. Esperemos que sigan así y bueno, y nosotros vamos a dar nuestra parte. Caras de tu equipo el día de hoy, luego del cambio de sistema táctico que hiciste en poner, ¿por qué no salió la línea de 3 finalmente y por qué no pudiste plasmar lo que quisiste planificar desde el comienzo? Yo más creo que cuando empezó el compromiso tuvimos algunas imprecisiones que casi aprovecharon ellos, ¿verdad? Unos errores que eso nos quita esa confianza, ¿verdad? Pero yo sigo sosteniendo que en algunos partidos nos han dado resultados y tengo los jugadores ideales también para jugar en ese sistema, ¿verdad? Como he visto también que hubo algunos jugadores que no supieron a lo mejor pararse bien dentro de la cancha, ocasionó también esa presión del rival, ¿verdad? Entonces rápidamente nosotros volvimos al sistema que normalmente veníamos usando. Después también la lesión de Jorge nos dio la posibilidad también de modificar un poco, tanto dejarle por afuera a Iván y a Fernando por derecha, ¿verdad? Y creo que de ahí empezamos a tener más el balón y empezar a pararnos mejor, de vuelta a tener esa confianza que normalmente se necesita también para este tipo de partidos y mostrar la intensidad que tuvimos, ¿verdad? No puedo contar tantas opciones, pero creo que ya en los partidos que han pasado también le hemos hecho figuras a los arqueros, ¿verdad? Y eso es importante porque estamos generando y vamos a ir trabajando en dos sistemas para ver en qué momento puede ser útil y en qué momento no. Saúl, buenas noches. Estás teniendo un nivel superlativo. Hoy es partido redondo para vos. Terminó en 0 el arco de tu equipo. Marcaste el gol y la cereza del pastel. Terminaste con la cinta de capitán. Sí, lo más importante obviamente es la victoria, obviamente feliz también por el gol, pero más contento porque sirvió para ayudar al equipo. Como dije hace rato, la consigna era ganar o ganar y con el gol que hice sirvió para sumar a 3. Ahora, como dijo el profe, queda nada más que descansar. Venimos jugando cada 3 días. Es fundamental el cuidado personal de cada uno para que estemos al 100% todos. El sistema táctico que eligió, la línea de 3, ¿la va a mantener en siguientes partidos? Si piensa que fue realmente determinante para el resultado de hoy. Bueno, la verdad que lo vamos a plasmar en estos días de vuelta, ver cómo están los jugadores también, si están en condiciones de mantener eso o comenzar como terminamos este partido, ¿verdad? Pero seguramente lo vamos a hablar, lo vamos a conversar porque eso es lo que nos queda en estos días. No hay muchos días como para
corregir alguna cosa dentro del campo de juego, pero sí, seguramente vamos a vernos de vuelta en los videos y ahí lo vamos a decidir. Saúl, hoy fue un partido de mucha intensidad y Olimpia tenía que ganar sí o sí. Ese cambio de actitud que tuvo el equipo con respecto al inicio, que fue realmente muy difícil, ¿piensa que ese es el camino que tiene que tomar Olimpia, de levantarse rápidamente de un embate como lo tuvo al principio? Sí, obviamente, nada más que los primeros 5 o 10 minutos fueron los que nos costaron un poco, pero creo yo que el equipo después se acomodó bastante bien, se supo parar dentro de la cancha y creo yo que fuimos justos ganadores. En todo momento fuimos superiores al rival. Obviamente ellos casi al terminar el partido, obviamente en la necesidad de buscar un gol, jugaban a los pelotazos, pero en todo momento nosotros estuvimos bien parados, creamos varias situaciones y muy contentos por eso. Quiero preguntar por dos jugadores, si tienen alguna información del departamento médico, ya que bueno, Richard Ortega salió con una molestia. ¿Tienen la información de cuándo podría volver Edgardo Ursusa y si Antonio Alcaraz ya está disponible para los próximos encuentros? Bueno, de los lesionados que han salido hoy no vamos a tener exactitud cuál es la lesión y cuál es la gravedad, ¿verdad? Vamos a conversar seguramente con los doctores después de hacer los estudios mañana. Lo de Ursusa todavía no ha entrenado normalmente, lo de Antolisi ya está entrenando ya la parte física de vuelta, pero sería muy complicado decir que lo vamos a utilizar ya el fin de semana, ¿verdad? Solamente vamos a esperar bien la buena recuperación y después escoger a los jugadores que estén disponibles. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ventas al por mayor y menor. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio Resicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Olimpia, ¿lo ganó bien? Lo ganó por personalidad, lo ganó por actitud. Y porque me parece que ese lapso en donde jugó bien aprovechó para marcar el gol. Primero rectificó. Primero rectificar. A tiempo, y el a tiempo siempre va a quedar ahí flotando, porque Julio dice, teníamos que hacer el 4-4-2 y justo se nos lesiona Pollo. Entonces como que la virtud de Julio César Cáceres, haciendo la analogía con lo que analizábamos lo de Cerro, él preparó un partido que no le salió. Uno puede especular quién habrá sido el que él específicamente, ahí hubo uno que no cumplió con lo que estaba previsto, pero uno viendo en cancha, toditos no cumplieron. Siempre anoche marcaba, Olimpia parecía un equipo que le tiraron el libreto sin ensayo allí ya sobre el escenario y había una incomodidad. Haber rectificado eso y cuando los últimos 25 minutos, o sea, el gol llega ya con Dawson de figura. Sí, eso me parece que habla a las claras. Y en el segundo tiempo, cuando uno decía, espera, Peñarol viene recontra descansado, no tuvieron actividad el fin de semana pasado. Y Olimpia, un equipo que cae justamente por el juego que tiene desde lo físico y que había hecho un desgaste para sufrir y para superar. Y en el segundo tiempo Olimpia manejó con una suficiencia. Vos sabés que Gastón Olvera no tuvo ninguna tapada, ninguna atajada. Peñarol pateó 10 veces al arco y patearon como Bentancur al comienzo y ese que se equivoca Quintana y mandaron allá a la 79.
Entonces, Olimpia tuvo muchísima personalidad y a mí hasta me dio la sensación que, entre comillas, en este tema del nivel de sufrimiento, Cerro sufrió un poquito más contra Peñarol que Olimpia ayer. Te iba a decir porque contra Peñarol en el segundo tiempo entró Gargano y encontró claridad. Ayer Gargano mal. Hoy te preguntaba, Sara, ¿por qué los equipos cambian? Creo que te preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el tema de...? Claro, jugar bien Y a nivel internacional también. Gargano ayer no acertó ni un pase bueno, pero ni un pase fácil, ¿eh? Sí. Y los primeros 15 minutos quedaban muy atrás. Sí, Olimpia realmente se defendió bien. Si yo hablaba de una actuación de 8 o 9 puntos de Zárate y Salcedo, te da la pauta ya de cómo lo hizo Gamarra, defendió muy bien, que lo criticamos, lo cuestionamos, dijimos que no aguantaba los 20 minutos. El mismo tipo que le hizo pasar mal 10 minutos los finales en Montevideo, que había entrado en el segundo tiempo en la plaza, ayer desde el arranque. Y después todo, mirá que una actuación de esas. Paiva corriendo al lateral derecho para sacar la pelota. Se aproxima, Federico, se aproxima mucho el equipo al nivel físico, juego físico, contra Fluminense y Nacional, para mi gusto. Y después lo práctico, porque para mí Olimpia te bombardea el área, te abre por los costados y es difícil aguantarla, y te mete mucha gente con Richard Ortiz, Paiva, van llegando... Claro, porque en ese lazo está el zurdazo de Richard, que el arquero ataja muy bien con una mano. Claro. Está la de Dani González, después está el cabezazo le saca a Paiva. El cabezazo que le saca a Paiva es la jugada del córner del gol de... En un momento, y la pelota en el palo de Richard Ortiz llegando sobre el segundo palo. Iván Torres apareció todo con en 2 ocasiones en primer tiempo. Sí. Jugando prácticamente de 10 y jugando por los costados, tocando, y ese creo que Iván hizo esa jugada para el cabezazo de Richard. Entonces para mí es practicismo puro, Olimpia, costado, centro. ¿Por qué Richard estaba allí? Porque era una jugada anterior que se había desarrollado por derecha, y Richard, o sea, tiene esa, por eso hace rato hablaba de la inteligencia del futbolista. Ese era el momento para atacar, ese era el momento donde si los nuestros, que mandarse. Claro, si los nuestros van a recuperar rápido, yo me puedo soltar, que es lo que hizo Marcos Gómez. Para mí es muy meritorio lo de Gómez, porque él a los 5 segundos se manda la macana del resbalón. Sí. Y uno decía que se olvide rápidamente de esa jugada, y él termina siendo el que más pelotas recuperó en Olimpia. O sea, para mí Marcos Gómez hoy representa un poco esa agresividad que necesitas en un equipo físico, porque si vos tenés solamente físico sin agresividad, te pasa lo de Colón o te pasa lo de los primeros 15 minutos. Los siguientes minutos, Marcos Gómez recuperó todo, liberó a Richard para que aparezca como un centro delantero con ese testazo, para que Olimpia, repito, en ese segundo tiempo uno haciendo la proyección decía, mira lo que puede pasar desde lo físico, pero muy bien desde ese lado. Y para cerrar, porque hace rato marcaba el tema de la invasión, que el presidente marcó bien, hasta parece una nimiedad, pero viste que en la última, cuando desaparecen los pasapelotas, y no sé si de la preferencia o mandan la segunda pelota, de la preferencia lateral vos sabés sur. Que si uno, porque estaba revisando otra vez los partidos, vos sabés que Fernando Cardoso toca esa pelota, y aunque vos digas que es ¿cuánto? Una fracción de un segundo, él se distrae y él pierde a su marcador. O sea, lo que voy es porque Fernando Cardoso se mete en esa pelea con este que hacía la payasada del cuerpo técnico de Peñarol. El de Rulo de Peñarol. Pero él es amonestado y Fernando... no. Él lo empuja al de colita de Peñarol, claro, no pero, que lo pulsa, al suplente. O sea, Fernando Cardoso recibió su tercera amarilla y no va a estar contra Colón. Y Fernando Cardoso, con esa segunda pelota que estaba en cancha, pierde a su marcador. Son detalles, sí, pero con detalles se juega en la Copa Libertadores. Miguel Cardona, presidente de la Olimpia, para cerrar. Olimpia no está muerto, Olimpia ha mucho que hablar en esta Libertadores. Y cuando nos subestiman mejor, y cuando creen que el Olimpia está perdido, ahí es donde más nos gusta. Pues este es el tipo de torneo que a nosotros nos gusta. Y yo te digo una frase que a mí me gustaría, y lo estoy leyendo en tu diario: decano con corazón valiente. Ese es el que a mí me gusta. El decano con corazón valiente, que con el desgaste ha disputado la 3 etapas sin posibilidad de reforzar su equipo en medio de la profunda crisis económica. Olimpia va a pelear en su torneo favorito. ¿Podría haber una sanción, o ya te notificaron, o sabes algo, o vos mismo te preocupaste, llamaste sobre el tema del ingreso de este chico, de este niño a pleno estadio, a pleno gramado de fútbol y en pleno desarrollo del partido? Yo quiero aprovechar este momento para decirle al pueblo olimpista
No hagamos más eso, le estamos haciendo un daño a la institución, yo entiendo, y ese joven me pone, o sea, fíjate, como hincha, así, wow, pero como directivo, señores, es muy delicado esto, muy delicado, no hay ni una sanción, ahora no estamos sabiendo quién es el hijo, ya sabemos quién es el socio, vamos a hablar con ellos, porque acá no viene una deuda económica, no hay ni una sanción económica muy grande para que... ¿Tenés conocimiento si el representante Alejandro Silva impuso una demanda contra el Olimpia? Tengo entendido que sí. ¿Y en concepto de qué? ¿Por qué si se arregló con el jugador? No sé, una comisión vieja, dice que cuando vino Ale Silva. ¿Una vieja comisión cuando vino Alejandro Silva al Olimpia? Así mismo, cuando se le pagó. Con el trajo Ale Silva dice que se le dé $300,000. $300,000. Así mismo. ¿Hace cuántos años que vino Ale Silva, presidente? ¿Usted que tiene memoria, muchacho? ¿Cuándo vino Ale Silva? No, además, a diferencia de lo de Polenta, él llegó siendo la venta más grande del Montreal Impact. ¿Vos te referías a ese segundo ciclo, presidente, verdad? Al segundo ciclo. Todas las comisiones están cayendo. El comisión de esto, de cuero. ¿Cuál es el otro? De cuero. De cuero, el jugador cuero. Vino también la comisión del representante de cuero, la comisión de Polenta a través de empresa Pandito, la comisión de lo de Ale Silva. Son todos incumplimientos supuestamente de agentes en su momento. Y vamos a revisar todos los casos, uno por uno, copia el contrato, dónde está, cómo se pagó, y vamos a defendernos en los estados necesarios. Vamos a defendernos, lo único que puedo decir, vamos a defendernos. Olimpia está tratando de respirar y de sacar con respirador y vienen este tipo de cosas para tratar de perjudicarnos. Pero quiere decir que a esta gente no se le pagó nada, ¿verdad? Mira, no sé si se le pagó una parte y se le quedó otra parte sin pagar. No sé, me voy a interiorizar de esto. Noticias Deportivas Motor es presentado por Puma Energy. Calidad presente en todo el mundo. Joshua Wersen ya se prepara para lo que será su segunda incursión en la Fórmula 3 Regional Europea Vallalpín, luego de su debut en Monza, Italia. El piloto paraguayo del equipo